fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completá el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. Olvídate de los subtítulos. Acá el fútbol se habla en tu idioma. Mundial 2026 con vos. Al ángulo. En tu emisora. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off. Y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente
la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. No busques más figuritas. El fixture de tu alegría está acá. Mundial 2026 siempre con vos. Con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Mundial 2026. Ahora te contamos el resumen de la fecha anterior. La épica remontada de Argentina frente a Egipto y la dramática clasificación por penales de Suiza ante Colombia cerraron los octavos de final del Mundial 2026, configurando un atrapante duelo de cuartos de final. Fue milagro en Atlanta, la jerarquía del campeón salvó al albiceleste. El equipo de Scaloni pasó del borde del abismo a la euforia absoluta. El planteo táctico de Egipto rozó la perfección durante 75 minutos, bloqueando los circuitos internos del albiceleste y lastimando de contra. El panorama se tornó tétrico para el campeón mundial cuando Lionel Messi falló un penal clave antes del entretiempo y promediando el complemento 5 estiró la ventaja africana por 2-0 que parecía definitivo. Sin embargo, la mística del plantel emergió en el epílogo con puro amor propio. Cristian Romero encendió la ilusión con un frentazo al minuto 79. Solo 4 minutos después, Lionel Messi enmendó su error desde los 12 pasos, firmando el empate con una genialidad que desató el delirio. Cuando el tiempo reglamentario se extinguía, fue el turno de Enzo Fernández, que apareció como un fantasma en el área para clavar el 3-2 definitivo de cabeza tras un centro de Lautaro Martínez, sellando una remontada histórica que mantiene vivo el sueño del bicampeonato. En el cierre de la jornada se vivió un compromiso sumamente cerrado, físico y casi de ajedrez puro. El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo, Colombia, asumió el protagonismo del varón, pero careció de lucidez necesaria en los últimos metros para quebrar el rocoso bloque defensivo helvético. Con James Rodríguez intermitente y luego reemplazado, las opciones de riesgo fueron escasas. Las pocas aproximaciones de peligro chocaron contra la colosal figura de Gregor Kobel y de Camilo Vargas, quienes sostuvieron el 0 durante 120 minutos para los suizos. La paridad obligó a resolver el boleto desde el punto de penal. Luego de los 30 minutos de tiempo suplementario, la efectividad europea terminó imponiéndose gracias a la templanza de sus ejecutores y un Kobel inspirado en los remates errados por Davison Sánchez y Cucho Hernández. Terminaron sepultando la ilusión de Colombia, que se despide de la Copa del Mundo con la frente en alto, pero masticando la amargura de una definición desde los 12 pasos que pudo haberla obtenido durante el partido, ya que Colombia fue mucho más que Suiza. Goleadores. Tabla de goleadores de la Copa del Mundo, liderada en solitario por Lionel Messi con 8 tantos tras romper el triple empate histórico que mantenía en la instancia previa. 8 tantos para Messi, 7 tantos para Kylian Mbappé, al igual que Erling Haaland, el noruego. Harry Kane continúa con 6 tantos, el inglés, al igual que Bellingham. Ousmane Dembélé, Oyarzabal de España, Vinicius Juniors de Brasil, que se quedará con 4 en este mundial. Julián Quiñones también se quedará con 4 unidades en este mundial, y el senegalés Ismail Sarr. Cuartos de final.
Los cuartos de final de la Copa del Mundo quedaron completamente definidos tras cerrarse la fase de octavo de final. El cuadro presenta un fuerte dominio de representantes europeos, 6 selecciones europeas frente a un único clasificado sudamericano y un africano. El desglose táctico y la agenda horaria está a pedir, por supuesto, luego de esta jornada de descanso. Francia-Marruecos se van a ver las caras el jueves 9 de julio. El estadio será el de Boston, Massachusetts. Reedición de la semifinal de Qatar. Francia llega con el cartel de favorito principal por su jerarquía colectiva y por la constelación de estrellas. Logró un sobrio 1-0 ante Paraguay en el octavo de final. Marruecos mantiene un bloque defensivo idéntico al que maravilló hace 4 años tras golear 3-0 a Canadá. Su apuesta va a radicar en forzar el desgaste físico e intentar dar el golpe de contra y sostener el partido hasta la tanda de penales. En el otro encuentro, España versus Bélgica será en el Estadio de Los Ángeles el viernes 10 de julio. Choque estelar de estilos europeos. España arrastra un funcionamiento sobrio, sustentado en la posesión del balón y el volumen de juego ofensivo. Bélgica sostiene una estructura con futbolistas de primer nivel que va a buscar aprovechar las transiciones rápidas de defensa al ataque. El duelo en el medio campo será determinante para romper condiciones territoriales. El 11 para Noruega-Inglaterra el sábado en el estadio de Miami, Florida. Inglaterra cuenta con ventaja en los análisis previos debido a la profundidad de su plantel. Sin embargo, Noruega emerge como la gran amenaza gracias a la potencia ofensiva directa y un planteo defensivo disciplinado. Los cruces aéreos y la contundencia en las áreas van a definir el ganador de esta llave. Finalmente, Argentina-Suiza se verán las caras el sábado 11 de julio en Kansas City. La campeona defensora avanzó tras una sufrida y épica remontada por 3-2 ante Egipto. Afrontará el partido con el desgaste físico de una serie intensa, pero con el envión anímico que juega a su favor tras pasar prácticamente en una epopeya. Suiza clasificó por la vía de penales frente a Colombia y destaca por ser el equipo sumamente ordenado, táctico y que reduce al mínimo los espacios libres en su propia mitad. En el cuadro de semifinales, el ganador de Francia-Marruecos jugará contra el vencedor de España-Bélgica y será un verdadero partidazo. En los papeles, todo parecería indicar que Francia se enfrentará a España, pero los partidos hay que jugarlo. En la otra llave de semifinal, el ganador de Noruega versus Inglaterra se medirá con el vencedor de Argentina versus Suiza. Las semifinales se van a jugar el martes 14 de julio. La llave se nutre de los primeros 2 partidos de cuarto de final. Promete un duelo netamente europeo o bien un euroafricano por la llave A. La segunda semifinal será el miércoles 15 de julio. Esta llave definirá el segundo finalista del torneo, congregando a los ganadores de los partidos del sábado 11, donde está la llave C con Noruega e Inglaterra y la llave D con Argentina versus Suiza. Esto fue toda la información del Mundial 2026 en un solo lugar. Estás en la radio del Mundial, porque el mundo juega y nosotros te lo contamos. 16 ciudades anfitrionas, países resonando al unísono, un gol que se convierte en ovación y miles de millones festejando cada momento. Mundial 2026 y sedes a granel para compartirlo. La tuya es esta emisora. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. La vi comprar
sostén de algún tamaño en especial. La vida es dura para mí, que ya ni duermo. La vi comprándose un sostén. E iba caminando veredas mirando la vi. Y ya ni pensaba en mis cosas. Aquel sentimiento me puso hirviendo la sangre. Yo sigo pensando en cuando la vi. La vi comprándose un sostén. La vi comprándose un sostén. Volví meditando. Cuando estás destinado a ser uno de los compositores más grandes del rock en español, el primer paso en solitario tiene que dejar una marca, aunque sea desde el caos más absoluto. Porque un día como hoy, un 8 de julio de 1984, un jovencísimo Andrés Calamaro abría las puertas de su propia locura musical con el lanzamiento de su álbum debut solista, el icónico Hotel Calamaro. Lo fascinante de este disco es que nació en un momento de pura esquizofrenia creativa. Andrés todavía formaba parte de Los Abuelos de la Nada y desbordaba canciones por todos lados. Para colmo, el productor del álbum fue nada menos que Charly García, quien venía de romper todo con su disco Clics Modernos. La grabación fue un delirio hermoso de noches sin dormir, sintetizadores nuevos y experimentos en el estudio. De ese descontrol salieron joyas inolvidables como esta que estamos escuchando, Fabio Serpa tiene razón y Detenida. El dato curioso es que la icónica y bizarra portada del disco, donde se lo ve a Calamaro en la recepción de un hotel medio de pasajeros, se sacó casi sin presupuesto en el living de la propia casa del fotógrafo. El puntapié inicial fue este, para un viaje de una composición que terminó marcando la banda de sonido de nuestras vidas. Amigo, subime el volumen a la radio que hoy nos alojamos en el Hotel Calamaro. Damas y caballeros, en esta hermosa mañana más argentina que nunca, arranca Arriba el Día por la 100.9. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero, te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Primero, te quiero igual. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos.
cuesta el corazón. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento. Ahora sale la Argentina con Álvarez y pica y cambia gol. Si pica y cambia gol. Picó y cambió. No la pudo conectar Martínez, pero va. Señoras y señores, hay olor a gol. Va Lautaro Martínez con el centro y está. ¡Fernández! Ustedes, luego de una jornada histórica de celebración argentina. Si acaso vos que estás escuchando no te sentís de esa manera, bueno, vale, desde ya cada quien lo vive a su modo, pero los cientos de miles, ¿qué digo cientos de miles? Millones que nos sentimos de un modo singular, sabemos de qué estamos hablando. Mi nombre es Leandro Dolan, ustedes acaban de escuchar en apertura a Rodrigo Arredondo, y aquí está Héctor Nica Mancilla, hoy más profe que nunca. Nica, ¿cómo andás? Buen día. Bien, buen día, acá andamos componiéndome. Tenía un cansancio de cuerpo, chico, ayer. Parecía que me habían cagado, perdón la expresión, parecía que me habían cagado palos, literalmente, me dolían los ¿viste cuando tenés pesadez de hombro y espalda? ¿A qué hora, Nica? Y me bajó todo a las 8 de la noche. 8 de la noche, ese cansancio. Pero quería seguir, hurgando, no me... Seguir mirando bajaba cosas. Así, repercusiones sobre todo. Claro, eso, ¿no? Quedamos como todo el día tocados, en el mejor sentido de la palabra tocados. Debo confesar que rompí algo que no venía haciendo ayer, las cábalas. Estaba muy nervioso, me fui en el entretiempo me fui al kiosco a compré 3 cigarros sueltos. Igual tenés el kiosco enfrente. Ahí cerca, sí. En diagonal, sí. Ya sé cuál es el kiosco. Sí. Una de las sucursales del Pibe. Sí. Y no daba más, y bueno, me fumé. ¿Hace cuándo no fumabas un pucho? Y hacía bastante, que no me fumé. Pero no me cayó mal, nada, pero... Claro, era para pasar la ansiedad en el momento. La ansiedad, porque los caramelos se me habían terminado. Eso en el entretiempo. Sí. Entre el primer y segundo tiempo, porque ahora está el cooling break y la hidratación y todo eso. En el cooling break se me terminaron los... Ya en YouTube estamos viendo cosas hermosas. Buen día, Rodrigo Redondo. Buen día para todos. Qué mañana, amigos, qué hermosa mañana. Vamos a Argentina todavía. Qué partido ayer. Tremendo. Impresionante. Son las 10:10, chicos. Hoy empezamos un poco más tarde acomodándonos y bueno, con una apertura que ustedes escucharon recién, pero en este momento son las 10:10. Y una vez más, ese muchacho que veíamos recién, vieron cómo lo tiraron para arriba, ¿no? El muchacho de lo 39. tiraron a la chuña y por suerte lo agarraron entre todos. El faraón Messi. El muchacho de 39. ¿Qué día el de ayer? Más que faraón. ¿Qué decir, no? Es el está bueno los chistes. Así lo definen los diarios del mundo. Hay muy buenos memes además, ¿no? El faraón Messi, Mara Messi, Milagro. Sí, los mejores titulares, ya se ve quiénes eran. ¿De quiénes? Los medios italianos, de la Gazzetta dello Sport. También. ¿Qué te llamó la atención? Así que recuerdes. Hablaba ponían el título de épico, lo de Argentina. Bueno, los diarios ingleses igual, viste, que son muy sensacionalistas. Claro, una cosa sensacionalista. Sí. La era Messi, muchos hablan de la era Messi. Mirá. Además de lo de Messi de ayer, que una cosa curiosa, ¿no? El alemán, diario El Bild. Messi cada 2x3 nos demuestra que es humano y erra penales. Sí. O sea, ayer erró un penal y se notaba que durante los primeros 60 minutos del partido le costó, ¿viste? Te das cuenta, tuvo un tiro muy arriba, muy lejos, pegándoles de la puerta del área después de errar el penal. Sí. Erró pases que Messi no suele errar y vos decís, claro, bueno, la procesión va por dentro y sencillamente Messi era humano, gente, o sea, demostraba ser un jugador que puede equivocarse como cualquier jugador. Me gustó la tapa del diario AS que dice España, de Cataluña. Viven le puso, Viven como la película, ¿viste? Claro, porque perdíamos 2-0 en el minuto 77, muchachos. Así es, el 78 es el descuento de Cuti Romero. Les hago una pregunta, dígame con total honestidad que le pregunté eso a
mucha gente y me respondió, algunos sí, otros que no. Pero ¿ustedes pensaron que el partido estaba perdido definitivamente? Yo creía que era uno de esos días en los que la suerte era adversa. ¿Viste cuando decís, a veces te toca perder y la suerte no te acompaña y lo que te tiene que salir no te sale? Y bueno, Messi está siendo humano y está errando, que bueno, perdón, en mi caso no pensaba cuestionarlo, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, nada, está demostrando que es humano y parecía uno de esos días donde la suerte estaba torcida y no te iba a salir. Y viste que está el mereciómetro, el fútbol no se gana por merecimientos. Total. Evidentemente del partido de Argentina fue muy superior, Egipto supo cómo jugarlo, Sí. las debilidades argentinas siguen estando en la defensa. Y el arquero de Egipto Bueno, eso. tapó todo. El arquero tapó todo, Argentina Messi no erró un le penal. salía, Messi erró un penal. Es decir, viste cuando decís, hoy la suerte no te acompaña, eso pensaba. Sí. Al mismo tiempo, no me daba por derrotado. Sí, cuando se iba acercando el minuto 80, me hizo acordar a otras eliminaciones de Argentina. Por ejemplo, a ver, ¿cuál? Un 4-2, ya no me acuerdo qué mundial fue, que Argentina pierde 4-2 con Alemania en octavos o cuartos de final. Un 4-0, un 4-0. Sí. ¿Viste cuando decís, después del segundo gol o tercero, decís, bueno, hoy ya está, hoy... tenía ese sentimiento. Sí, pero sí, bueno, y pasó lo que pasó. Y una cosa, chicos, Messi es lo que todos sabemos, pero ayer hubo un equipo. Ayer hubo un equipo, hubo un espíritu de equipo, hubo una tremenda actitud para seguir adelante, para sacar el partido adelante. Hubo huevos. Hubo huevos. Julián Álvarez mete un pase extraordinario. Lautaro Martínez mete un centro inmejorable. Enzo Fernández mete el mejor cabezazo de su vida. El Cuti Romero y Paredes hacen Paredes hace una quita memorable. Montiel se la deja a Messi en una jugada muy difícil para que Messi defina. Sí. Es decir, es un equipo. Además de Messi, no sé si ustedes coinciden. No, y las palabras es el tremendo espíritu de equipo. Lo escucharon a Scaloni cuando termina, viene No podía hablar. el periodista, que para que un periodista deportivo se quede sin palabra, no sé qué tiene que pasar. Bueno, tiene que pasar esto, ¿no? Y va y lo entrevista y le pregunta, no sé qué preguntarte. Sí. Y él le ¿Qué contesta, sentís? Le pregunta. ¿Qué sentís? Decime qué sentís. Decime qué sentís. Porque Claro, así tipo pregunta abierta. una pregunta, claro, decime lo que quieras. Y Ya no Scaloni le... preguntarte nada, quiero saber cómo estás, qué sentís. Escucha. No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Y se va. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejá. Ahí está, y se va. Eso fue 3 minutos después del partido. ¿No vieron que están obligados por la transmisión oficial a dar esa declaración? Y claro, bueno, ahí Scaloni se disculpa y se va, ¿no? No, impresionante. No, lo que se vio ayer, yo creo que nadie, ni siquiera ellos que están adentro de la cancha, que vos decís, che, se conocen el equipo, no sé qué, pero bueno, es verdad, es eso, en resumen, es un equipo, ¿no? Y Scaloni lo dijo, esto es una cosa, o sea, que lo supera él mismo, lo Claro. que esperaba. La conferencia de prensa de Scaloni, a mí me gusta mucho escucharlo en estas instancias, además, ¿no? Vieron que las conferencias de prensa duran 20 minutos, es decir, están acotadas por tiempo, y siempre es un tipo muy sensato. Siempre es un tipo muy sensato. Vos lo escuchás, bueno, no por nada es el líder que es, ¿no? Como técnico y ganó todo lo que ganó. Y ayer no fue la excepción. No fue la excepción la conferencia de prensa de Scaloni. Cierto es que lo que es autocrítica, es decir, corregir cosas del equipo, él nunca las hace públicas y menos después de un partido. Y está bien, porque un jugador de fútbol no se puede enterar por televisión de la crítica que el técnico le hace al equipo, es decir, se tiene que enterar el equipo. Total. Y a mí me sigue pareciendo muy buena su performance en tanto la sensatez con la cual el tipo habla, la sensibilidad, es decir, lo delicado del tacto que tiene para hacerlo. Y ayer contó, y estas son las cosas que se vuelven virales y demás, vieron que él dice que le dicen la llorona. Sí. Lo dijo en la conferencia de Porque prensa. llora todo el tiempo, sí. Los jugadores Además se me cargan los jugadores en la confianza y en el afecto que se tienen, le dicen la llorona, porque es cierto, o sea, llora todo el tiempo. Chicos, no todo el mundo llora, eso es cierto, pero sucede, nos pasa como argentinos, y lo veníamos diciendo, ¿no? Que si Messi ríe, reímos todos. Sí. Y si Messi llora, Lloramos todos. lloramos todos o millones. Y ese es un fenómeno muy singular. Digo, ese hecho, esa identificación, esa cosa simbiótica, esa cosa que está compenetrada una con la otra, es una suerte, es un privilegio, es un regalo, es una cosa excepcional. Total.
el llanto de Messi de ayer es un llanto tremendamente emocionante. Sí, tremendamente emocionante. Para ella, no sé si lo tenés ahí, después cortita el pedacito ese, después queda tranquilo igual, pero viste como la imagen, la cara de los ojos lloroso de Messi, yo nunca lo había visto así. Y en esa nota que le hacen primero en la cancha, él mismo creo que dice algo así como... Es la primera vez que llora, en las ruedas de prensa después dice, es la primera vez que se larga a llorar adentro de una cancha así. Él mismo lo cuenta más la rueda tranquilo. de prensa fue. Vieron que hubo varias ruedas de prensa. Sí. Está la rueda de prensa después del partido y está la rueda de prensa cuando llegan a Kansas. Y en las dos, bueno, habla Messi, hablan otros protagonistas y él dice que es la primera vez que llora de esa manera. Y es cierto, claro, no teníamos, teníamos la imagen de llanto de Messi. ¿Se acuerdan la foto emblemática del Kun Agüero agarrándole los hombros de atrás? Fue un desahogo grande Ahí está. Para todo, porque con el 2-0 se había puesto complicado y bueno, poder terminarlo de esta manera y poder pasar a la siguiente fase fue un desahogo para todos. Digo, tus lágrimas sobre el final fueron justamente un desahogo. ¿Qué significaron esas lágrimas? Porque emocionaste a todo el país, lloró con vos también. No, bueno, un poco de alivio, de desahogo, porque no nos queríamos ir hoy, porque tenía mucha bronca por el penal errado, porque creo que fue un momento importante, el cual la dinámica del partido hubiese cambiado, porque estábamos bien, después del penal creamos situaciones claras, como la de McAllister, la de Juli, y nada, fue un desahogo de todo, porque sentimos que merecemos seguir estando, que merecemos seguir peleando, compitiendo y bueno, una alegría muy grande. Hay una cosa que me llama la atención, no es me llama la atención, no ese es el término, pero que el subrayo de Messi, y que siempre esa palabra me resuena, es que él, si lo escuchamos, él dice, estamos para competir de igual a igual. Y eso es tener respeto por el rival también. Es decir estamos para competir de igual a igual es no sentirte superior a los otros. Total. Y es tener espíritu, el espíritu de competencia, en el mejor sentido de la palabra, es decir, jugando la pelota y el fair play. Y eso se nota mucho, ¿no? Eso se nota mucho, es decir, estamos para jugar de igual a igual con cualquiera. No sé si, claro, bueno, este tipo respeta a los rivales. Siempre lo hacen, es cierto. De hecho, hay que ser precavido también. Argentina sabe cuidar sus palabras. Por ejemplo, no dar por ganado el partido de Cabo Verde. Scaloni nunca lo dio ganado en la previa y siempre es el respeto por el rival en el discurso. Pero te das cuenta que lo dice en serio Messi. Cuando dice estamos para competir de igual a igual con cualquiera, es que saben cuál es su madera, saben cuál es su talento. Bueno, qué discusión hay, sí. Pero saben también respetar a los rivales. Y que el otro rival también juegue y te complica. Ayer Argentina, los últimos 10 minutos coincidirán conmigo, O sea, 80 minutos Argentina jugó a 2 kilómetros por hora. Los pases lentos, pases de que no se entendían. De Paul fue un mal partido de Paul. Pero los últimos 10 minutos de Argentina parecía la Argentina de Qatar 2022. Los pases. Fue explosiva. Sí, se destrabó. Se destrabó. ¿Viste? Le faltaba explosión. ¿No les da esa sensación? Sí, el gol de Cuti Romero los destraba. Ojalá que sea para siempre. Y de hecho destraba Messi también. Profe, ¿usted cómo anda? Para mí, escuchándonos, si estoy diciendo alguna pavada, no, son distintas apreciaciones, pero el dominador del partido fue Argentina. Lo que pasa que en la intensidad no la tenía. La intensidad quizás lo tuvo en esos últimos minutos, en esos últimos 10 minutos, pero esto el rival también juega, lógicamente, ¿no? Y ese bloque defensivo que arma. Me lo decía Julián hoy antes de entrar. Claro, parecía, hasta suena cómico viniendo de Egipto, parecía una pirámide. El esquema defensivo del técnico Hossein Hassan, porque un solo punta o 2 puntas es rapidito para la contra. De hecho lo sufrimos las contras de Egipto, ¿no? Pero a Argentina le costaba entrar por los costados. Estaba empecinado quizás por entrarle por el medio y buscando las bandas. Y era cierto, había que entrarle a un equipo, era difícil. Un equipo se tiró muy atrás Egipto y claro, esperó el contragolpe. Sí, ¿no? Supo, y jugó muy bien con esa frialdad del contragolpe, con jugadores muy talentosos. Ayer iba escuchando los nombres y me acordaba de todos los apellidos que vos habías repasado ayer. Ayur, por ejemplo. Todos los apellidos que repasaste ayer. Que se lesionó Ayur. Sí. Claro, tuvo que salir. Porque es una figura clave. Chicos, una cosa, esta emoción es compartida. El saludo a nuestros compañeros, Juli Quirós,
está aquí con nosotros, acaba de conducir Buenos Días Malvinas. Entre las imágenes que vamos a ver en YouTube, saludamos a nuestro compañero Rodrigo Poloni, el hombre detrás de cámara, que ayer cortó con la cabla y no fue a la anónima, como hizo el viernes contra Cabo Verde. Las imágenes que vamos a ver en YouTube... Bueno, estaban esperando enfierrado. De Kirchner y San Martín, claro. Por favor, no vengas, Rodrigo. No vuelva nunca más. Las imágenes que vamos a ver en YouTube a lo largo del programa de Kirchner y San Martín en fotografía y en edición de video son del móvil del diario Nuevo Día de ayer, de Juli Quirós, y algo que también hiciste vos, Rodri, para que la huevea, ¿cierto? Sí. De modo que, bueno, eso irá ilustrando el programa. Comandante, ¿cómo anda usted? Don Brian, mire cómo lo saludo. Hermosa mañana, ¿verdad? Es una hermosa mañana, Brian. Es una hermosa mañana, cómo no, y vos te estás dando el gusto. ¿Viste qué lindo es hacer cuando pones audios ahí y los audios son uno más hermoso que el otro? Decime si eso no te da una enorme satisfacción. ¡Argentina, carajo, viejo, mamá! Tremendo lo de hacer en el centro de Gallegos, ¿eh? Impresionante la cantidad de gente. Sí, mucha. Tremendo. Y un lindo día de invierno, ¿no? Porque estaba súper soleado, una temperatura agradable para esta época del año. El clima acompaña... cuando, bueno, en general no sucede en invierno. Sí. Yo recuerdo Copas Américas patinando en el hielo. Copas Américas del 91 y 93 patinando en el hielo y en la nieve. Argentina campeona. Claro, en medio del invierno, y el clima viene acompañando que así siga. Me acuerdo de ese mundial de mierda. ¿Cuál? Del 94, el doping de Diego. Frío, ¿qué festejaste ahí? Argentina-Nigeria, supongo. Sí. ¿No? Claro, es verdad, ese partido. Bueno, que vendría, ¿no? En Roque San Martín, así se llamaba entonces. En un cántico de ayer los jugadores dijeron que esta es la venganza contra Estados Unidos por lo que pasó en ese mundial. No sé si lo has escuchado. Mirá, no. Pero es como que el lema interno del equipo es: vamos a vengar al Diego por lo que pasó. ¿Será? Sí, puede ser eso, de esas historias o de esa complicidad de grupo futbolístico. Lógicamente, sí, debe estar tapado ahí para ellos, sí. No sé, quiero mucho mencionar el tema, ¿no? No, vamos tranquilo, vamos despacito, paso a paso. Este es el tema que va a atravesar el aire de nuestro programa. Desde ya vamos a tener la columna, como todos los días, de nosotros en broma decimos el profe, siempre esto lo aclaramos, porque la usurpación de títulos es un delito. Hay mucha gente que lo hace. Sí, después no me ven acá, porque estoy en Canadá. Claro, justamente. Teacher. Claro, es en broma, es en chiste, pero hoy, Nica, te cuento que hoy es tu capítulo 40. Lo que venís laburando, hermano, en estos 2 meses empezaste con las historias de los mundiales. Hoy vamos a hablar un cachito así, vamos a comprender el porqué del fútbol del Magreb. ¿Qué significa eso? El norte de África. El fútbol norte de África. Y también de lo que vendrá mañana, que está vinculado también al norte de África, que el choque entre Marruecos y Francia. Todo eso. Y después lo que dejó la eliminación de Colombia también. Claro, ayer perdió Colombia frente a Suiza. ¿Qué es que lo pueden deparar los suizos, no? Claro, que Argentina ya jugó contra Suiza y le ganó 1-0 en el 2014, ¿fue eso? Sí, 2014. Sí. Hace no tanto tiempo atrás. En el alargue, En el alargue, sí, es un partido difícil y Colombia hubiera sido un rival muy difícil. Más difícil, sí. De hecho, en la última eliminatoria de Argentina-Colombia, Colombia le gana 2-0. Y la Copa América. La Copa América, Argentina le gana 1-0, pero un partido muy sufrido, ¿cierto? Bueno, chicos, saben que ahora en 5 minutos saludamos a nuestro productor Sandro Díaz. Nuestra hoja de ruta indica una entrevista por un tema de actualidad que es súper serio. Al mismo tiempo es un tanto difícil de explicar, de modo que haremos nosotros lo mejor de nuestra parte para que esa entrevista sea rica en que tenga claridad en sus conceptos, ¿no? Eso es en 5 minutos. Y tenemos una agenda de noticias con algunas cosas para comentar en breve también. ¿Te parece, Rodri? Porque en un rato entramos en la agenda periodística y el Mundial va a atravesar todo el programa. Hoy la consigna, el convite a nuestros oyentes, tiene que ver con cosas del partido de ayer, ¿cierto? Así es, amigo. Si te parece bien, también podemos abrir la ventana y ver cómo está el clima. Y inmediatamente después vamos con la consigna. A ver, Bray, con los Palmeras de fondo que ayer abrieron el Fan Fest previo en el partido contra Egipto, que parecía que iba a ser el entierro de un faraón y fue la consagración de la Argentina. Qué lindo, amigo, qué lindo, qué hermosa mañana. 2 grados bajo cero en este momento, el cielo está despejado, la máxima para hoy miércoles 8 de julio es 4 grados y la mínima de 3 bajo cero. No se olviden, hoy último día hábil de la semana, mañana 9 de julio, día feriado, así que bueno, hasta hoy a las 12:30 nos vamos a acompañar en esta semana corta. Arriba el día, vístanse de verde, vamos. Está loca y activa, que te aguanta donde sea y te agita. Vale Argentina, que la cuarta está esperando en la esquina.
Cuando Messi en la cancha se anima, desde el cielo el Diego nos ilumina. Quiero gritar campeón Argentina para todos los... Vamos Argentina todavía, ¿eh? Ayer el capitán lo hizo de nuevo. Lionel Andrés Messi volvió a frotar la lámpara cuando las papas quemaban y otra vez nos regaló una función inolvidable. Hoy, ya un poquito más tranquilo, bajando un cambio, con la alegría todavía a flor de piel, vamos a jugar un rato con la imaginación, con algo más local. Vamos a traer el Mundial a la capital de Santa Cruz. 2 minutos. Hagan este ejercicio conmigo, muchachos, los invito. Allá también Brian, Juli, Rodri, ustedes también, Nica, Lean. Cortito. Vas caminando tranquilo por la costanera, abrigado hasta los dientes porque es un frío de cagarse. Con la campera, con la bufanda, con el gorrito, esquivando el viento de lado a lado. Y de repente te cruzas de frente a él. Al revés del mundo, Messi está ahí, en Gallegos, caminando por la costanera, con el equipo de mate bajo el brazo, mirando los barcos. Por eso hoy vamos a abrir el WhatsApp de la radio con esta consigna hermosa y tan delirante como hermosa. Si hoy te cruzaras a Messi en la... Ok, está eso, bien. con eso estamos bien. Muchas gracias, señor. Eso. Muy y después, amable. como todos lo... es un amor insoportable el nuestro, digamos. O sea, él es un tipazo y, bueno, a Maradona le pasó, ¿no? Como, hermano, que te pegoteen todo el tiempo es una cosa difícil. Sí. Entonces, trataría de ser sobrio. Ahora, si eso es lo que yo creo que haría. No sé si es lo que efectivamente haría o me ganaría la emoción o alguna otra cosa, pero no le pediría una foto. Y no lo abrazaría, no lo tocaría, nada. Le daría la mano. Le daría la mano. Y gracias por todo. Ponete a practicar penales. Ponete a practicar, ese sería el mensaje. Claro. Che, dejate de joder, loco, 2 penales. No podés hacer sufrir de esta manera, Ale. El aporte de Juli Quiroz, una crítica constructiva a Lionel Messi. Nica, ¿qué le dirías? Lo tenés enfrente. De corazón, lo que te salga, sí, lo primero, porque no hay mucho tiempo para pensar. Es pum. Sí. Lo puedo invitar a jugar al rojo. No, le diría gracias y le daría un abrazo. Nada más. Solamente eso. Sí, ¿Con foto o sin foto? Con foto sí, podría ser. ¿Te sacarías una foto? Sí. Él tendría el orgullo de sacarse una foto con vos. Al revés. Le daría un abrazo, me gustaría darle un abrazo. Vos imaginate contarle a alguien, estuve con Messi, lo vi en Messi, hablé y te van a decir, no te creo, o mostrarme la foto y decís, no me saqué una foto. Entonces queda solo la vivencia. Sí, claro, sí. Eso sería como lo original, muy al revés de los tiempos. Sí, una foto y un abrazo y un gracias, maestro. Yo le besaría los pies. Empezaría besando de los pies. Se sentiría un tanto incómodo. Sí, puede ser, pero bueno, lo primero me nacería, como, yo sé que, pero es lo que él sabe que genera. Che, Brian, imagino que ¿qué haría? ¿Le darías un abrazo? ¿Le darías un beso? ¿Qué le pedí la foto o no le pedí la foto? Mira, ese gracias. Ok. Es que la foto es... Che, igual hagamos de cuenta que ese día te olvidas el celular, porque la foto como, ¿no? Como medio, ¿no? Si te querés matar si olvidas el celular. Claro, sí, no. Justo ese día saliste sin el celular. 1551 6051. Pero encontraste solo, que no hay nada más a nadie. No hay nadie más, claro. Escúchame, estás no hay testigos. Claro. No hay nadie. Estás en el Pirincho Roquel caminando solo ahí, no hay nadie, no pasa nadie. Está el tipo del puesto de Pochoclo nomás, que está cerrado. 1551 6051. Esperamos. O lo llevo a la Plaza de los Campeones. También lo llevas ahí y sacas una foto así, que haga la misma pose que Messi. 1551 6051. Hoy el ganador, el que mande mensaje de voz, duplica sus chances y participa por las pastas de Buon Apetito. Buon Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Las mejores pastas de la capital de Santa Cruz. Dame un toque de cortina, estimado Brian. Y hoy representando en el mundo entero la fe intacta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura no la traten de entender. No tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet.
cancha, en donde sea la pelota no se mancha. Es el deseo de verte jugar. Dale Argentina que tenemos que ganar y hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Despacito, che. Hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Esta locura no la traten de entender. No tiene Son ahora las 10 de la mañana, 33 minutos. Esto es Arriba el Día hasta las 12:30. Y abrimos el programa hoy con la noticia que nos pone muy felices a todos. Y es el hecho cultural argentino que va a atravesar el aire de todo nuestro programa. De modo que hasta las 12:30, queridos y queridas oyentes, tenemos mucho para compartir con ustedes. Y también, esperamos sus mensajes con la consigna al 51 60 51. Enseguida voy a abrir una de las noticias. A ver, son esos temas un tanto difíciles de entender. Tenemos un testimonio de primera mano, un alto funcionario que enseguida saludo en línea de teléfono, pero es un tema un tanto difícil de entender, pero muy importante. Muy, muy importante. Son esos temas que uno llama estructurales. Tiene que ver con jubilaciones, tiene que ver con los números de la provincia y los números del municipio. Pero antes de eso, porque todavía no lo dijimos, lo digo en 30 segundos. Una noticia relevante: Miguel del Pla, dirigente del Partido Obrero y de ADOSAC, tuvo un ACV isquémico. Lo publica nuestra web, el diario Nuevo Día. Permanece internado tras sufrir un ACV isquémico. Hace un rato nomás estaba en comunicación con gente allegada a Miguel del Pla. Esto fue ayer por la tarde. Ayer por la noche permanecía en observaciones. En mi caso, por cercanía de algunas personas en común, me decían que había cierta reserva y eso desde ya se respeta, ver la evolución. Y esta mañana, hace escasos 30 minutos, una persona allegada a Miguel del Pla nos comenta que Miguel del Pla está estable, está en el control y en la observación que merece este tipo de problema de salud, el ACV isquémico, pero que lo que se ve en estas primeras horas, luego de pasar la noche, es que está evolucionando y que el cuadro es favorable. ¿Cuántos años tiene Miguel del Pla? Más de 70, no recuerdo ahora si 74. Estuvo acá con nosotros hace 10 días. Joven, ¿viste? Es que no parece más de 70, Miguel. Mirá. Realmente los tiene muy bien llevados. Sí. Estuvo acá con nosotros hace 10 días. Estuvimos en una entrevista a fondo hace menos de 2 semanas atrás. Uno ve la edad de la hija es Romina, diputada nacional. Una vez diputada allí en Buenos Aires. Y ahí te das cuenta si tiene más años, ¿no? Claro. Pero vos lo ves a él sin saber. Sí, es que es un hombre muy activo, muy vital y que se lo ve muy saludable. Claro. Y hace deportes y demás, entonces vos no aparenta la edad que tiene. Bueno, tuvo un ACV isquémico Miguel del Pla. El cuadro que nos describen hasta hace media hora atrás es un cuadro favorable, lo cual es una buena noticia porque sabemos, ¿cierto?, que un ACV es una cosa difícil. Bueno, empiezo disculpándome y agradeciéndole al funcionario que está esperándonos en línea de teléfono, pero no queríamos dejar de decir esta noticia. Pablo Pérez es presidente de la Caja de Previsión Social. Enseguida encuadramos la charla, pero primero lo saludamos. Pablo, gracias por atendernos. Lo saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días a todos ustedes, chicos, a todos los que nos están escuchando también. Y bueno, esto que comentaba de Miguel del Pla, mandarle toda la fuerza, no solamente a Miguel, sino a todo su entorno, y ojalá una pronta recuperación. Que así sea, de veras que así sea. Hay una noticia súper importante, y Pablo, es la primera vez que nosotros lo entrevistamos, y le cuento algo cortito. Todas las entrevistas que usted ha dado, por las discusiones por el tema previsional, para llamarlo de algún modo, esta especie de fantasma que sobrevuela la política de Santa Cruz hace 15 años, que es reforma previsional sí, reforma previsional no. En todo ese contexto he ido siguiendo su trabajo, sus declaraciones, sus comunicados de prensa, sus visitas a Canal 9 y a LU14, de modo que para nosotros esta conversación
es una conversación que ojalá sea útil para los oyentes y es una conversación importante. Y le pido, si en la charla que vamos a tener, como los conceptos que usted vaya a decir, como traducirlos al llano. Porque lo que hubo ayer fue un fallo del Tribunal Superior de Justicia que tiene que ver con que había una medida cautelar. Y bueno, hay como que todo ese lenguaje técnico, traducirlo, si me permiten cuadrar la conversación con ese espíritu, digamos. Y ahora sí paso a la pregunta. A ver, ayer Prensa de Gobierno titula: la justicia le dio la razón al gobierno y revocó la cautelar que impedía el cobro de aportes previsionales, es decir, aportes jubilatorios. Es el Tribunal Superior de Justicia que revocó esta cautelar y sostiene, y así lo informó el gobierno, que la cautelar carecía de fundamentos y ratifica la legalidad de una ley, en realidad un artículo, que es el artículo 22 de la ley 1782. La primera pregunta es abierta. ¿Cómo traduce el significado y el alcance de esto, siendo usted el presidente de la Caja Jubilatoria de Santa Cruz? Bueno, bien lo remarcar vos, es un tema bastante técnico, bastante engorroso de explicarlo, así que sí, voy a tratar de ser lo más simple posible. Bueno, lo que resolvió el TSJ fue revocar esta medida cautelar que impedía, ¿sí?, aplicar una ley vigente, que es la ley de jubilaciones. Bien lo decías vos, el artículo 22 de nuestra ley de jubilaciones. Hace un tiempo un municipio había obtenido una cautelar, ¿sí?, y que impedía eso a la provincia retener de la coparticipación los aportes personales y las contribuciones patronales que corresponden a que sean transferidas a la caja de previsión. Ahora esa cautelar fue revocada y vuelve a aplicarse este mecanismo que establece la ley. Por ahí, para explicarlo en términos simples, todos los trabajadores municipales ven mes a mes el descuento en su recibo, ¿sí?, de aportes jubilatorios. Esos aportes jubilatorios no son transferidos a la caja de previsión. Esos aportes jubilatorios que le sacan al trabajador se lo quedan los municipios. Entonces, este mecanismo, ¿sí?, que ahora está plenamente vigente, es lo que permite que Caja de Previsión, a través del Ministerio de Economía, pueda retener la coparticipación de las municipalidades que no transfieren debidamente los aportes que le retienen al trabajador. La cautelar había sido del municipio de Gallegos, ¿cierto? Exactamente, la Municipalidad de Río Gallegos inició una acción de constitucionalidad y dentro de este pedido solicitó una medida cautelar de no innovar. Digamos que la provincia no avance contra lo que viene a ser la coparticipación municipal, que es lo que establece el artículo 22 de la 1782. Por eso había quedado, como hablando en términos simples, en suspenso este artículo 22 y bueno, el TSJ ha revocado esta medida cautelar. Pero claro, la cuestión de fondo, que es la acción de inconstitucionalidad de este artículo 22, todavía el tribunal no se expidió. Claro, bueno, el TSJ es el Tribunal Superior de Justicia, ¿cierto? Digo, para sencillamente hacer como esta traducción quizás del público que no está tan empapado en algunos términos. ¿Qué va a hacer entonces ahora la Caja de Previsión tras el fallo del tribunal? ¿Cuál es el paso siguiente, si es que ya está definido? Ahora el paso siguiente es reunirnos no solamente a nivel interno con el jefe de gabinete, la ministra de Gobierno, el ministro de Economía, sino con cada uno de los intendentes y todos los actores que forman parte de esta situación para poder encaminar la situación. Entendemos el contexto no solamente local, ¿sí?, municipal, de las comisiones de fomento, sino provincia dentro de un contexto nacional que está bastante complicado para todos, donde los recursos son escasos, pero sí esta es una obligación de los empleadores retenerle al trabajador los aportes jubilatorios y que eso vaya a la caja de previsión. También de destacar que esta situación no es actual, es histórica, ¿sí? Claro. Lo que viene a ser la deuda histórica de los municipios es millonaria, ¿sí? No solamente en la actualidad, sino a nivel histórico, sí son cifras bastante importantes, pero este fallo marca es que nadie está por encima de la ley y que la ley está para cumplirse, porque las obligaciones alcanzan a todos los empleadores públicos como también a los trabajadores. Por eso a los trabajadores se les retiene lo que vienen a ser los aportes jubilatorios.
Pero no puede ser que el municipio se quede con esos fondos, con esos recursos que son del trabajador. Claro, en paralelo vale decir, no digo para meterlo usted en tema, pero digo, estos problemas estructurales históricos que tiene Santa Cruz también tienen su capítulo vinculado a los fondos de la Caja de Servicios Sociales. Es decir, están por un lado los fondos de los municipios, quiero decir, los fondos previsionales, de los descuentos que se le hace a los trabajadores en sus aportes, y en paralelo otra gran discusión es el asunto de la Caja de Servicios Sociales y esos aportes. A ver, le repregunto en estos términos. Usted dice que hay que hablar con los intendentes, que va a hablar con la cúpula de gobierno, y acá una clave es si la aplicación de la ley será lo que la ley dice taxativamente y se hace de manera compulsiva, es decir, se hace cumpliendo la ley, punto, o qué consideración va a haber de lo que es un rojo que no solo tiene la provincia, sino también los municipios. ¿Cómo ve esa discusión que es es una discusión espinosa? No sé si usted vio ayer el video del intendente Grasso. El intendente Grasso pegó el grito en el cielo, si uno lo tiene que traducir. Después nosotros vamos a compartir con nuestra audiencia ese video, pero aquí me hice un apunte. El intendente Grasso dice, son las 11:53, falta una hora para que juegue Argentina, y hoy, justo hoy, el Tribunal Superior de Justicia manotea más plata de los municipios para saldar sus deudas, algo así como para saldar las deudas de la provincia, y pone una sospecha sobre el Tribunal Superior de Justicia porque, claro, es la nueva conformación con las designaciones por Cámara de Diputados que propuso el gobernador Vidal, y dice que es una situación catastrófica, que esto se hace a escondidas, claro, por el asunto que justo se juega el partido de Argentina. Y el intendente Grasso también dice, vamos a hacer una férrea defensa, entendiendo que va a defender lo que él considera que son los salarios de los trabajadores municipales. Lo estoy parafraseando, pero el concepto es ese, digamos, el que acabo de traducir. Es decir, es una declaración como muy altisonante del intendente Grasso. ¿Cómo ve esa discusión hacia adelante? No solo con Grasso, sino con todos los municipios, Pablo Pérez. Puntualmente lo que viene a ser la temática previsional con respecto a los aportes de los trabajadores, sí, esto también lo quiero dejar bien en claro. La municipalidad de Río Gallegos, como todos los municipios, le retiene al trabajador los aportes jubilatorios, y esos aportes jubilatorios no vienen a la caja de previsión. Eso no es una discusión política, es una decisión judicial que permite aplicar una ley vigente y que esta decisión protege el financiamiento del sistema previsional. Eso es lo que yo quiero destacar y es el punto central. De ninguna manera esto no es una discusión en contra de los municipios, esto es una cuestión institucional y de responsabilidad con los recursos previsionales de todos los trabajadores y de todos los jubilados. Ahora esperamos que todos los municipios cumplan con estas obligaciones que establece nuestra legislación para fortalecer el sistema previsional y darle mayor previsibilidad. El gobernador fue bien claro siempre que charló sobre este tema. La caja de previsión es y va a seguir siendo de los santacruceños, pero nuestro objetivo nunca fue confrontar con ningún municipio. Nuestro deber es cuidar lo que viene a ser nuestro sistema previsional, y cuando cada organismo cumple con la ley y transfieren los recursos que corresponden, eso protege las jubilaciones presentes y futuras de todos los santacruceños. No solamente hay que defender la caja de previsión desde el discurso, desde la opinión, desde el pensamiento, sino con acciones concretas. Y este tipo de acciones concretas son las que defienden la caja de previsión. Pablo Pérez, buen día. Héctor lo saluda por acá y bueno, ante todo muchísimas gracias. Quería consultar, Pablo, ¿cómo es la situación de pago que están teniendo los municipios referente a estas deudas que tienen con la caja de previsión? Con respecto a, usted dice a la transferencia de fondos de los municipios. ¿Cómo es el comportamiento de los distintos municipios? ¿Hay mucha mora? ¿Quiénes son los municipios, por así decirlo, que más allá de Río Gallegos no estaba pagando o estaba reteniendo esto indebidamente? Ninguno de los municipios aporta lo que tendría que aportar. ¿Sí? Hay municipios que aportan lo que viene a ser... No sé si ustedes se acuerdan lo que viene a ser el PRENOPEC. Bueno, hay algunos casos donde todavía las personas están pagando sus aportes que no fueron descontados oportunamente. Y bueno, no solamente está el aporte personal, sino el aporte patronal. Los municipios en general suelen cumplir, ¿sí?, con este aporte patronal, pero con lo que refiere el aporte personal y patronal mensual de cada trabajador, eso no ingresa nada. Ninguno de los municipios. Mire usted. Lo que sí se está regularizando desde el año pasado, si mal no recuerdo, del mes de julio, agosto, son las comisiones de fomento. Todo lo que viene a ser lo mensual de las comisiones de fomento, eso ingresa. Pero después, con respecto a los demás municipios,
Si ingresa algo es con respecto a los pleno PEC, pero a nivel global, digamos, de lo que tendría que ingresar mensualmente es irrisorio, digamos. Es muy poca plata la que ingresa. Claro, nos referimos a estos planes del mediados de los 90. Sí, y principio de los 2000. Sí, los planes Preno y PEC que en muchas municipalidades, acá en Gallegos, en Caleta Olivia, uno recuerda, se aplicaban, ¿no? ¿Eso ya cuánto quedaría? Ya está quedando poca gente que tenía esos planes que se han acogido a la jubilación, ¿no? Claro, por eso le digo que lo que ingresa por parte de los municipios son esos casos. Claro. Que son poquísimos, por no decirle que serán 10, 15 casos repartidos entre todos los municipios. Sí. Por eso le digo que yo no puedo decir que no ingresa nada, sino que lo que ingresa es muy poco en relación de lo que tendría que ingresar. Pérez, usted es de carrera, ¿cierto?, de la Caja de Previsión. Usted trabaja allí algo así como de casi toda su vida. Usted es un hombre joven, en este momento preside la Caja, pero ¿viene hace cuántos años trabajando allí? Yo ingresé en la Caja en junio del 2014, pasé a planta en junio del 2015 y bueno, desde esa fecha hasta la actualidad me desempeño, ¿sí?, en la Caja de Previsión. Hoy me toca esta responsabilidad, que es un desafío, pero bueno, cada oportunidad que tengo, yo lo digo, el recurso humano que hay dentro de la Caja de Previsión para mí es uno de los más valiosos y más importantes de toda la provincia. Y bueno, yo también... que un trabajador de carrera pueda llegar a ocupar un cargo de autoridad superior, sí es una decisión por parte del gobernador que la verdad yo celebro, porque la verdad lo que viene a ser nuestra temática previsional es muy técnica, es muy engorrosa, es bastante complicado de entenderlo a la primera. Y sí, me he desempeñado en varios lugares que me han permitido poder estar acá en liquidaciones, en cómputos, en archivos. Claro, conoce, o sea, tiene el historial de sus últimos 12 años de trabajo y tiene como todo el detalle a esta altura de su carrera, digamos. ¿Qué edad tiene usted, Pablo? Yo acabo de cumplir hace poco, la semana pasada, 34 años. Claro, entró muy jovencito y sigue siendo muy joven. A ver, esta mini, llamémoslo así, biografía personal, me interesa que comentarla o dejarla que la audiencia lo conozca ante el siguiente planteo que le voy a hacer. Lo que le voy a plantear, lo que le voy a hacer más que una pregunta es un razonamiento, que usted por supuesto puede estar en desacuerdo. Pero a ver, aquí con mi compañero Héctor cubre política hace 25 años. En mi caso, hace 20. Y sabemos que una de las grandes discusiones, a ver, Santa Cruz tiene varios problemas de discusiones históricas, que es reforma previsional sí o reforma previsional no, y el rojo del déficit del sistema previsional, y ahí está el asunto de las deudas de los municipios, que es el tema de esta conversación, a partir de una cautelar que presenta el municipio de Gallegos y el Tribunal Superior que no le da la razón a esa cautelar, o mejor dicho, dice no hay razón suficiente hasta que se define la cuestión de fondo. En paralelo, el déficit de la Caja de Servicios Sociales, intervenida muchos años y normalizada con una ley de normalización que está en discusión también, bueno, toda una serie de cosas, pero el asunto es también el aporte de los municipios a la provincia o su falta de aportes en tal caso, y una cuestión más de fondo que usted la debe haber escuchado muchas veces, Pablo, que es los municipios reclamándole en su momento a los gobiernos kirchneristas, o sea, los distintos gobiernos, acá lo que hace falta es una nueva ley de coparticipación provincial que tenga un reparto más equitativo entre el poder central, es decir, el gobierno de la provincia, y los municipios. El día que el reparto de esa torta sea más justa, los municipios podrán afrontar mejor sus obligaciones. Esto apenas estoy sintetizando una discusión de 30 años. Y claro, estamos en rojo. Quiero decir, la provincia está en rojo, los municipios están en rojo. Entonces no sería descabellado pensar que la semana que viene o en estos días un municipio diga todo bien con que ustedes digan desde la provincia que me van a descontar los aportes, pero yo no tengo plata para eso. Si ustedes me quitan, si hacen cumplir este artículo de la ley y yo tengo que, como intendente, transferirle lo que le descuento a mis empleados, no tengo cómo administrar mi municipio, porque de pedo que puedo dar aumento de paritarias. Y uno podría decir, bueno, pero la ley está para aplicarse. A ver, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es su mirada en esto que trato de sintetizar? Que usted, por supuesto, puede pensar diferente o ver otra cosa, que le invito desde ya a compartirlo. Pero es una discusión de toda la vida. Y usted, desde que entró hace 12 años, la debe haber escuchado allí en la caja. Sí, bueno,
Muchísimas gracias por sintetizar todo esto, porque la verdad que es bastante lo que viene a ser la parte previsional, la parte de la ley de coparticipación. Pero sí, ese debate, sí, desde mi opinión personal puedo tener mi opinión, mi cuestión subjetiva, pero sí lo que tienen que definir esta situación son los legisladores, los representantes del pueblo, no solamente con lo que viene a ser la reforma previsional o una ley de coparticipación. Entiendo de que si todos los intendentes o todas las autoridades municipales reclaman una ley de coparticipación, tendrían que hacerse oír o hacerse escuchar con los representantes del pueblo y poder tratar esta temática en el Poder Legislativo. Bien lo comentaste vos hace un ratito, yo tengo que aplicar la normativa. Hoy la normativa jubilatoria es esta y tengo que aplicarla, hacerla cumplir como mi deber, mi responsabilidad como funcionario es hacer cumplir la ley. Y con respecto a lo que venimos charlando del fallo del Tribunal Superior de Justicia, las municipalidades tienen que aportar lo que le retienen al trabajador. Después, todo lo que viene a ser la parte de la reforma previsional, la ley de coparticipación, es algo que tienen que charlar los legisladores. Claro, los diputados, que son los representantes del pueblo, tienen que sentarse y discutir estas temáticas, ¿sí? Hacer un debate, no solamente ellos, sino llamar a todos los distintos actores de la sociedad con respecto a lo que viene a ser la caja de previsión, llamar a todos los actores de la familia previsional, trabajadores activos de los organismos provinciales, municipales, comisiones de fomento, los distintos sindicatos. Ahora, usted habrá visto, Pablo, disculpe que le interrumpa, usted habrá visto que el último intento de reforma previsional fue de Daniel Peralta y es casi un episodio traumático por cómo terminó con incidentes y represión y un patrullero incendiado y volcado en la esquina de la Cámara de Diputados allá por el 2011, ¿no? Es decir, nosotros hablamos aquí con Peralta hace 2 meses, algo así como se vuelve tabú hablar del tema, en este caso reforma previsional. Alicia Kirchner, que tuvo 2 mandatos después de aquel último mandato de Peralta, no logró rediscutir coparticipación, teniendo incluso mayoría en diputados y mayoría de intendentes afines a su color político. Y ahora el gobernador Vidal, con un mapa, llamémoslo, más heterogéneo, si queremos políticamente, y con economía en rojo, da la sensación como que nunca están dadas las condiciones, y claro, las condiciones en tal caso hay que generarlas. Esto igual es una reflexión más que una pregunta. Cierro con esto, Pablo, y le agradecemos su tiempo, y lo invitamos ahora que conversamos a través de nuestro productor, bueno, en seguir en comunicación. Sin querer meter el dedo en la llaga, porque no ese es el espíritu de la conversación. Voy con mi opinión, aunque la que importa es la suya. Yo creo que Santa Cruz necesita rediscutir su sistema previsional, que es necesario, ante el déficit estructural de las jubilaciones y del sistema previsional, rediscutirlo. Es cierto que discutir eso cuando la economía está en rojo es muy difícil. Y hace cosa de 2 meses, cuando veíamos que el año venía muy difícil, yo dije, voy a decir mi opinión y bueno, me van a putear, porque es como impopular decirlo. Que ellos me está escuchando del Frente Sindical, supongamos, y me dice, bueno, me van a putear, van a decir, hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que reforma jubilatoria? Hace 2 meses lo hablamos con la ministra Almíjar, que además viene a ser presidente de la Caja de Previsión. ¿Cuál es su mirada de qué margen hay para una reforma previsional y cómo dar esa discusión? Lo que usted tenga ganas de decir a modo de reflexión, bueno, siendo ni más ni menos que el presidente de la Caja de Previsión. Sí, también, en ese sentido también a modo de reflexión, entiendo que todos los que formamos parte de la familia previsional tenemos que sentarnos y pensar qué tipo de caja de previsión queremos, no solamente en la actualidad, sino en adelante. Por ahí siempre, como decís vos también, es tabú, ¿sí? Sobre todo cuando se charla de reforma previsional, es como que quieren que me jubile a los 70, a los 80, y podría decirte, sí, con 12 años de experiencia acá adentro, que no es el mayor problema la edad, ¿sí? Es cierto que tenemos por ahí beneficiarios que acceden a una jubilación a los 40 años, ¿sí? Porque es la realidad, pero por ahí el gran problema del déficit de la caja, el déficit estructural, no es particularmente la edad. Podríamos charlar de otras cuestiones y, por ejemplo, te das una opinión personal. Podríamos hablar de una reforma previsional para aquellos que han ingresado 10 años a cuando hoy estamos hablando. Por ejemplo, no sé, los que ingresaron a partir del 1 de enero del 2015 tengan nuevas condiciones jubilatorias. Porque también entiendo, yo soy un trabajador y reflexiono en ese sentido,
de que no me podés cambiar las reglas jubilatorias cuando estoy a 6 meses, a 1 año de jubilarme. Eso yo lo entiendo, pero ¿qué pasa? Siempre este tema ha sido un tabú. Claro. Nunca se ha puesto en eje, como comentás vos también. Nunca están las condiciones dadas como para poder charlar de esta temática por cuestiones, mezquindades políticas, por egocentrismo, por X circunstancias. Pero creo yo, si nos sentamos todos los que formamos parte de la familia previsional, tenemos que llegar a un acuerdo, ¿sí? Y capaz que una de las salidas sea que los que están recién comenzando, por ejemplo, en mi caso, yo formo parte de la caja de previsión, tengo 12 años de aporte a nuestra caja de previsión, y yo no veo tan lejano que podamos charlar de que los que ingresaron, no sé, por dar un ejemplo, esto también es a modo de reflexión, los que ingresaron al 1 de enero del 2015 tengan otros tipos de requisitos para acceder al beneficio. Porque generalmente, y esto es igual, yo charlo con los vecinos, uno se acuerda de la caja de previsión cuando estás cerca de jubilarte. Por ahí cuando iniciás en tu carrera no estás pensando en la jubilación. Y por ahí tendríamos que pensar, no solamente los que formamos parte de la caja de previsión, trabajadores o beneficiarios de la caja de previsión, sino todos los activos de la provincia. Porque todos nos acordamos de la caja de previsión cuando finaliza nuestra cuando carrera. se está cerca de la jubilación. Lo he escuchado en entrevistas en Canal 9 y en Elo 14. También la he escuchado a la ministra Elmiger, que antes fue presidenta de la caja de previsión, que ustedes, en tanto organismo, quiero decir, han encargado un estudio que llegó a toda una serie de conclusiones. Que, por ejemplo, que la edad jubilatoria no es el elemento clave, por ejemplo, que usted lo decía, ¿no? ¿Ese documento tiene posibilidad de ser público? Es decir, si uno hace un pedido de acceso a la información, ¿es posible hacernos de ese documento que ustedes han logrado hacer? Que no sé si han contratado una consultora o algo así, pero digo, para la discusión pública y para ver ese problema estructural y el diagnóstico al que han llegado, ¿hay posibilidad de que ese documento sea público o tal vez ya lo es y uno lo desconoce? El informe, lo que comentás, es una evaluación actuarial que sí lo hizo un matriculado de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, se hizo a través de una consultora que fue abonada por el Consejo Federal de Inversiones. Todavía está en la etapa de borrador, todavía no está de manera oficial presentada, por eso no lo hemos hecho público, pero sí, por ejemplo, legisladores han solicitado información pública con respecto a este tema y le hemos brindado la información que tenemos en la actualidad. Por ahí hacer público un informe que todavía no está presentado oficialmente, que eso igual al legislador que lo solicitó le hicimos esa aclaración. Claro. ¿Y qué plazo tiene, Pablo Pérez? ¿Qué plazo tiene? Si es que lo tiene, ¿no? Supongamos que el trabajo tenga fecha de corte, fecha de financiación, ¿cuándo? El estudio que se hizo, fecha de corte, fue el 30 de diciembre del 2024. Pero la presentación de este informe sí tiene que ser presentado antes de que comience agosto. A fines de julio ya tendremos de manera... sí, exactamente, sí. Venimos trabajando con este informe desde el año pasado porque sí, es un informe objetivo que te da los números, no solamente con una proyección de la fecha con anterioridad, sino con posterioridad. ¿Sí? Todavía no podemos hacerlo público porque está en borrador, pero sí esto te da una proyección del 2025 hasta el 2050. Claro. Es lo que viene a ser demográficamente, ¿sí? La cantidad de personas, de aportantes, de beneficiarios que habría. Entonces todo ese estudio nos da una proyección de cómo tendríamos la caja en diferentes escenarios, de acá al 2050. Pero una vez que esté presentado oficialmente, seguramente lo haremos público. Bueno, Pablo, lo comprometemos a través de nuestro productor a estar en comunicación en esto que es como acceso a la información y bueno, volveremos a molestarlo y le agradecemos su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por la invitación, por el espacio y bueno, a disposición y un saludo a todos los que nos están escuchando. Hasta otro momento. Pablo Pérez, tan mundialistas que estamos, tiene el nombre de un reconocido jugador de fútbol. ¿Cómo era de pegador el Pablo Pérez defensor, Nica? Sí, recordale a los oyentes. Era rústico, pegaba hasta su sombra. ¿Sabés una cosa, Nica, que hombre en Boca, en Independiente? En Newell's, salió en Newell's. Digo, como para ablandar un poco la cosa, claro, de volver al fútbol. Sí, pero claro, Pérez. Pablo Pérez, el funcionario. Sí, el funcionario. ¿Sabes qué? Hace mucho que yo tenía ganas de entrevistarlo. Lo veníamos hablando con Sandro, nuestro productor, y hoy era un buen día. Sí. ¿Por qué un buen día? Digo, hoy era oportuno en términos periodísticos.
Por hoy la dejamos Quizá acá. no fue oportuna la medida de el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, es una medida que va a traer, en este caso, a los ojos de los municipios o del municipio de Gallegos que había presentado la cautelar. El video del intendente Grasso es un video picante. Vamos a hacer lo siguiente, si les parece, chicos. Este tema nos llevó hoy 25 minutos de aire porque lo vale para que se entienda. Sí, básicamente, es decir, es difícil de abordar al aire y en términos radiofónicos que sea una conversación entendible. Después están las discusiones, los análisis, los puntos de vista y los alcances de la medida. Pero lo que dice Pablo Pérez es: hay que cumplir con la ley. Y la ley es el descuento de los fondos que los municipios no están transfiriendo. Y aquí estaba la cautelar del municipio para que no se hiciera ese descuento compulsivo. Sí. Lo vamos a seguir el tema. Además, una cosa, no solo lo vamos rigor en este momento. Déjame recordarle a los oyentes muy brevemente que nuestro WhatsApp es el 516051, que Rodri Arredondo ya puso en el aire, además de mucho comentario del partido con los audios y el análisis del profe Héctor Nica Mancilla. La consigna del día de la fecha, que es: si te cruzaste a Messi por esas cosas de la vida, te cruzaste a Messi en Río Gallegos, ¿qué haces? ¿Qué le decís al 516051 por un ¡Tráeme premio? la copa, Messi! Sacalo así muy fácil. Hoy se va la trionda, hoy se va la segunda pelota. Hoy se va la trionda. Vendalo breve, a ver cómo lo vendés. Se va la trionda y llamen, ya prácticamente se conocen todos los clasificados. Ya tenemos anotado la gente que llamó en los días anteriores. Son un montón. Son un montón. Así que bueno, se va la trionda y se va... Está bueno eso. Perdón, el chivo, se va. No, pero es que está bueno, hay que dar el chivo. Sí, porque es un obsequio y bueno, vamos a hacer la mención de rigor. Se va un vino artesanal de Santa Cruz, elaborado en Caleta Olivia, este vino artesanal Mar y Viento, gentileza de la gente del Consejo Agrario Provincial, que nos acercó este vino para hacerse conocido y para que lo degusten. Mar y Viento, vino... hecho en Caleta Olivia, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, por unos productores, unos emprendedores vitivinícolas, ¿no? Entonces hoy tenemos la pelota trionda con un vino de regalo, más la consigna del día de la fecha por el regalo de Buen Apetito, que es el regalo de todos los mediodías. Dicho esto, hacemos una breve tanda siendo las 11:05 y repasamos el WhatsApp. Nuestro WhatsApp, arriba el día, 516051. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Llegó la nueva colección Bautic, pensada para los amantes del deporte, a Tiendas Balbi. Encontrá calzas térmicas desde 24.990 pesos y abrigos desde 44.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @Tiendas Balbi, para no perderte ninguna novedad. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece.
Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Esa vibración en el pecho tiene un nombre y en este Mundial 2026 juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. ...16 ciudades anfitrionas, países resonando al unísono, un gol que se convierte en ovación y miles de millones festejando cada momento. Mundial 2026 y sedes a granel para compartirlo. La tuya es esta emisora. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Dónde pones este gol? Y en este momento, primero, segundo, ahí peleando con el de México también en Qatar. Agradecido a Dios por este momento, a mis compañeros por la valentía, el coraje que demostraron, así que soy un privilegiado de una locura, una subida y bajada de emociones increíbles. La verdad que estos momentos quedan guardados siempre en mi corazón, soy un privilegiado de vivir estos momentos con mi compañero, con toda mi familia, y bueno, representar a mi selección en el Mundial no tiene precio y agradecido a Dios por estos momentos. Venía pensando antes del partido de todos los momentos difíciles que había pasado, de los esfuerzos que había hecho, de ir a entrenar cada día, tomar mi colectivo, pasar momentos difíciles, de no jugar, de jugar y bueno, al final uno recuerda todo eso y lo traslada también a estos momentos que tal vez te da un plus y bueno, hoy estaba pensando eso justo de todo el sacrificio que había hecho cuando era chico, muy feliz de poder pasar de ronda, muy feliz del esfuerzo de mis compañeros y que mi familia tenga tribuna conmigo acá. Es experta en belleza pero tiene acné. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del twist. 1 grado bajo cero la temperatura, muy ocurrente nuestro productor musical, o diría yo, operador de la radio, Brian Álvarez, que pensó, claro, Cleopatra, ayer como no sabíamos cómo putear a los egipcios, la puteada era con Cleopatra y con Tutankamón, eran esas dos. Me acordé de una puteada, pero sí. es en ¿Se árabe. puede decir al aire? ¿En árabe? ¿Vos sabés insultar en árabe? No, me la dijeron esta a mí. Y Sharmuta. Sharmuta, es una barbaridad. Sharmuta que te parió. De tu mamá, una cosa así. Ok. Me parece. Sharmuta que Está te parió. vinculada a eso. Sharmuta. Sí, Sharmuta. Andate a la Sharmuta que te parió. Claro, sí. Al 1551 6051 van llegando los mensajitos. La consigna del día de hoy es: che, te lo cruzás a Messi en la costanera acá en Río Gallegos o paseando, porque puede ser y es a la vuelta. A ver, si Maradona estuvo acá, pasó, aunque sea de paso, pero estuvo en el aeropuerto de Gallegos, ¿por qué tranquilamente algún día Messi se le ocurre venir para acá porque lo invita al Toto Aguilera y le dice: che, vení, vamos que te llevo a conocer Gallego, su compañero del Inter de Miami, y lo lleva acá a la costanera? Claro, el pibe de Gallegos, claro. el boxing. Es compañero.
Es compañero del Claro, se Inter. fue, ¿no? Se fue del Inter. Pero bueno, fueron compañeros. Un río gallense jugó con Messi. Pero le digo, es Avilés, el jugador del boxing. Vos vas al boxing de Río Gallegos y tiene varias carteleras grandes, lumínicas. Una de los cuadros es Avilés. Exactamente. Bueno, ponele que Avilés lo invita. Viene acá a Gallego. Sí. O sea, te lo cruzas en la costanera. A Messi, que está caminando solo, que salió a dar una vuelta porque va a tomar un poquito de aire, es un frío de cagarse. Y levantá la vista, vos que estás cagado de frío un día cualquiera, que salís a caminar y lo ves ahí. ¿Qué le decís? 1551 6051, 1551 6051. Hay mensajes. No te olvides que si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte el almuerzo de Buen Apetito, porque tenemos 2 porciones de pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430 en la capital de Santa Cruz. Mensaje, por ejemplo, de Franco. Buen día, gente. Dice, qué cagazo ayer, tremendo el cagazo. Ese es el título, cagazo mundial. Katy dice, buen día, buen día. Lo primero que haría si me cruzo con Messi es mirarlo a los ojos, abrazarlo y decirle que me encaje un crío, dice. Claro, te salva para toda la vida. Qué bonita manera de decirlo, ¿eh? Messi, encajame un crío. Y sí, olvídate, te salva para toda la vida. Te das un hijo, ¿o no? Pero es un pedido un tanto osado, ¿no? Y bueno. Si uno se le dijera a una chica que le guste, sería una falta de respeto con toda razón. Claro. Y ella dice, Messi, encajame un crío así como si nada. Claro. Está bien, bueno, cada quien sueña lo que quiere. Así es el amor por Messi. ¿Qué le dirías a Messi si te lo cruzás de casualidad en la costanera? Buen día, si me cruzo a Messi en la ría, le diría, gracias. Foto y lo llevo a la cancha Enrique Pino, dice José 462, que nos manda mensaje. José, estás anotado, amigo. Están todos participando por las porciones de pasta de Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Y quería ver por acá, porque tenía, mira, efectivamente, unos mensajitos que nos mandaron por YouTube. Dice, hola chicos, buen día. Juan Tornú, buen día, querido Juan. Ayer estuve a miles de kilómetros del campo de juego, dice Pep. No sentía el calor abrasador de Miami, pero quedé agotada, sofocada y feliz. Ay, Argentina, dice, ¿por qué somos así? Y esa es la pregunta que ayer le hice a mucha gente en el centro. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Sabés quiénes sufrieron de verdad? ¿Más que nosotros? Más que nosotros. ¿Quién? Unos pasajeros que se tuvieron que subir al avión en JetSmart, esa aerolínea low cost, que tenían que, no les quedó más opción que seguir el partido con el internet del wifi del avión, no podían verlo en vivo, y que tuvieron que perderse los últimos minutos finales. Pero escuchá lo que pasó, porque en un momento los pasajeros estaban contando, 20, 10, 9, los segundos que faltaban para terminar el partido, y agarra el comandante, el capitán, agarra el sistema de audio del avión y dice lo siguiente. Vamos, pasajeros, el capitán, quiero pedirles un minuto de silencio, parejito que estamos. Escucharon, ¿no? Les quiero pedir un minuto de silencio para Egipto que está muerto, y se desató. La manera de decir que Argentina había ganado. Ahí está la gente como luego que arriba del avión, te digo que un desbalance. Sí, se nota acá de la filmación que se mueve el avión. Sí, eso fue antes de despegar, ¿cierto? Claro, vos pensás que están a 10.000 metros de altura, les chupó 3 y uno y el otro. En pleno vuelo eso. Sí, en pleno vuelo de JetSmart. ¿En pleno vuelo? Sí, fíjate. Parece un Bondi Catoba del 95. Sí. Digo, esa imagen era... Me encanta, lo escucharía 1000 veces. Capitán, quiero pedirles un minuto de silencio, parejito que estamos. Bueno, Juan Tornuno dice, la verdad que casi me infarto ayer, si lo encontrara a Messi le diría, hola genio, ¿cómo estás? Gracias por tanto. Claro, ¿qué más que agradecimiento? Claro, ¿no? Me contó Fer hoy, Juan es el papá de Fer, le mandamos un saludo como todas las mañanas, a Juan, que ayer en el tercer gol salió a tomar aire. Sí. Tuvo que salir a tomar aire porque le faltaba el aire después del partido de Argentina. A un montón de gente, no sé, chicos, a mí me subió la presión contra Cabo Verde, por ejemplo. Sí. No me la medí, pero no me hacía falta. No me hizo falta medirme la presión. Soy hipertenso, además, no me hizo falta. Mucha gente con medicación y todo me subió la presión. Ayer, no sé por qué cosa, estuve por suerte más tranquilo, pero igual, no, o sea, más tranquilo que el viernes, pero igual de loco. No sé ustedes cómo la llevaron. No, tremendo fue. Bueno, vos fumaste. Volviste a fumar. Ya nos contaste antes que volviste a fumar. ¿Hace cuánto habías dejado? Hacía cosa de 2-3 meses. No. Pero fumaba hace poco. Pasa, no. Me había bajado una bolsita de caramelos igual. Claro.
¿A vos te va lo dulce para esos momentos de ansiedad? Sí, para bajar la ansiedad. Ir picando algo, como comiendo algo. No, tampoco. No digo picar caramelos, digo como meterte algo a la boca dulce que te guste. Sí. Claro. No. Tremendo. Lo vi el segundo tiempo. Lo vi parado. Ah. Me levanté del sillón, Yo siempre también. miro. Vos sabés que yo también. Y me cambié de lugar. Caminé alrededor de la mesa y venía un costado. Bueno, está bien. Hace bien hacer ejercicio. Porque no, lo escuchaba y veía, pero así. No. No podías mirarlo de frente. No. Como que me bloqueé y dije, no puede ser esto. Me pasó la misma sensación que tuve en la final contra Francia. ¿Viste cuando nos empata Francia? Sí, que parece que te cambia la suerte. Tanto sí, te cambia la suerte, para... sí, la suerte adversa. Sí. Sí, qué impresionante, ¿no? Qué locura. Esa misma sensación tuve. Qué locura. Para mí lejos, pero no lo digo porque es Argentina, ¿eh? Fuera de joda, yo de los que vi hasta ahora, es el mejor partido del Mundial. Sí. Bueno, eso muchos lo están diciendo que es claro, sí, por cómo la emoción. Claro. Por la emoción, por ejemplo, México-Inglaterra fue un partidazo el otro día, el domingo a la noche, pero como espectáculo y por lo cambiante el de ayer lo supera. Bueno, esto, chicos, no hay guión que resista. Vos te pones a guionar esto y al guionista le decís, deja de exagerar. No. Cambiame ese guión que estás exagerando. Total. Y es un guión que se sigue superando. Y es la primera remontada en mundiales de la Argentina. Ir perdiendo 2-0. Y darlo vuelta así. Claro, nunca. Claro. De hecho nos ha pasado la final del 86 y la final del 22. Sí. Íbamos ganando y nos empatan. Sí, claro. tal cual, siempre, es verdad. Sí. Siempre sufriendo. Hasta que, la del 86 la definió a pocos minutos el pase de Diego para Burruchaga y el gol. Y la de Coso fue por penales, ¿no? La del 78 igual, algo parecido, porque se empató en tiempo reglamentario, 1-1, y se fue en el alargue, y en el alargue es donde Argentina Cazuela termina ganando el partido. A los 92 minutos. 92 minutos. Entre el minuto 77 y el minuto 92, Argentina metió 3 goles. Che, mensaje. 3-2 viene siendo el número. 3-2, sí. Claro, como el otro día contra Cabo Verde. El dinero. Mirá. Y yo no voy a vaticinar más nada, porque yo cada vez que digo que mi resultado de Argentina. No vas a sufrir. No voy a decir con nada. Tus vaticinios. Pero viste que la 2 veces pasó lo mismo, ¿no? O sea, sí, vos pusiste, claro, fuiste así hablando y nunca decías cómo iba a salir el partido, y lo hiciste el viernes y lo hiciste ayer. Yo por eso quiero decirte, lo puedo decir públicamente, yo te odio por eso. O sea, pero tenés razón, tío. O sea, lamento que tengas razón. Vos sabés que me acordé de vos y que el día se va a acordar de vuelta porque. O sea, viste, y no es personal, es como decir, no podés tener razón. Sí, no me entra en la cabeza que no sé. Sí, claro. Eso lo dijiste el viernes antes de Cabo Verde. Puede ser, pero no, no sé. Che, mensaje de Seba González. Disculpame que te odio. No, por favor, dime tranquilo. Seba González 267 dice, dice, si me cruzo con Messi le diría gracias por tanto fútbol y por qué cuernos te sacaste una foto con Trump. La gran pregunta, dice Seba. Judith dice, buen día, le diría a Messi que es lo mejor que ha parido la Argentina en estos últimos tiempos. Tremendo partido, señores. ¿Estamos todos de acuerdo? A ver, ayer le preguntaba a la gente, para ellos quién era el mejor jugador del partido. Yo disiento con que fue Messi. Para mí no fue Messi el mejor jugador del partido. Para mí el mejor jugador del partido, ahora le voy a decir quién es, pero para ustedes quién fue. Vos lo anticipaste ayer también. Sí. Dijiste, Paredes tiene que ser titular. Sí. El Paredes, Cuti, Romero. Y después, no por el desempeño en sí de todo el partido, pero por ejemplo, el pase de Julián Álvarez en el tercer gol, el centro de Lautaro, son espectaculares. O sea, son cosas muy finas, muy delicadas, muy difíciles de hacer, y lo hacen con un talento increíble de dos jugadores que en realidad son goleadores. Que vos, ese gol, si vos le dices a un técnico, che, es uno u otro, es un cambio uno por el otro. Eso iba yo. Y de repente se terminó un equipo. axioma. Ayer terminó con un axioma, un viejo axioma también del fútbol argentino, de muchos técnicos 9x9 que no pueden jugar dos 9 juntos. Tal cual. Bueno, y ayer los 2 9 y lo que hicieron fue uno recuperar la pelota en la puerta del área grande, darle tremendo pase al otro 9 que es Lautaro, y Lautaro cuando, viste, vos decís, che, mirá, se fue larga, la perdió, hace una pausa.
una pausa de 2 segundos, que 2 segundos en ese momento para todos era mucho tiempo. Sí. Y un centro que es milimétrico. Es perfecto. Ahí está, escuchalo de vuelta. Es perfecto. No me va a cansar. Señoras y señores, hay olor a gol. Esto que dice Lautaro Klose. Es Martínez genial lo que dice centro y Klose. está. Arriba el día, muy buenos días chicos, linda mañana, ¿verdad? ¿Qué le diría a Messi? Le diría, ¿dónde dejaste tu nave extraterrestre? Gracias por tantas alegrías, gracias por hacernos feliz dentro de tantas pálidas que vivimos en el diario vivir. Qué lindo mensaje, Elenita querida, de verdad es un extraterrestre, es un tipo de otro, es sobrenatural, así lo titularan, sobrenatural. Elenita 672, te anotamos, estás adentro del concurso. Hoy al mediodía vamos a sortear las pastas de Buen Apetito. Che, un párrafo aparte cortito nomás que lo quería mencionar, te lo dije, lean antes del corte. ¿Vieron lo que fue ayer el centro de Gallegos? Totalmente, genial. Una cosa de locos. Me tocó ir caminando desde Canal 9 para el centro, o sea que acompañé la caravana de autos, que había un tránsito de la hostia, prácticamente no se podía caminar, cortó la policía la calle, la avenida San Martín a la altura de acá de Errázuriz, y todo el centro, desde el estacionamiento del SOEM hasta la avenida, hasta San Martín, hasta Kirchner, lleno, copado de gente, impresionante. Hay imágenes de esto que grabó Juli Quirós. Así es. ¿Quieren ver algunas, Rodri, si tenés ahí a mano, algunas imágenes, un video? Hay una foto, fotito? hay video, hay cosas muy piolas que fue registrando Juli Quirós ayer con el móvil del diario Nuevo Día, además de las transmis que hizo, ¿no? Juli veía ayer una de las transmis y se pone a cantar, o sea, no puede evitarlo. No se podía. Y se pone a cantar con la gente. Imposible. Mira, aparte, bueno, te digo, el tema más cantado de ayer fue, y ya lo ve, el que nos salta es un inglés. Ese tema explotó. Ahí tiene sonidos esos videos, Rodri. No sé si los tiene Bray. Bueno, no pasa nada. Bueno, mira ahí, mira lo que era. Una locura. La familia, había chicos, había padres, había abuelos. Mira, se subió un paisano subido arriba del semáforo. Esa fue una imagen, una postal impresionante que quedó de anoche. Personaje ese muchacho. Mira. Ahí está, escucha. Las imágenes de Juli Quirós, que ayer fue a cubrir, mirá a los nenes con la bandera, una cosa de loco, matraca, trompeta, una la abuela locura. con la bandera. Ahí está el video de la abuela. Eso te quería contar. Apareció la abuela de vuelta. Claro. Apareció la abuela. Contra el de Cabo vuelta. Verde también había estado. El que está arriba en la ventana del edificio de Kirchner y San Martín. Y para los riogalleguenses, cuando la abuela aparece, es un buen síntoma. Después de lo de Qatar 2022, la abuela, que es una vecina que vive ahí en un edificio, para los que no saben, que está pegadito ahí en la esquina de San Martín y Kirchner, abrió la ventana, salió, ahí está la foto, mirá, salió y empezó a saludar a la gente y en un momento tiraba esta, mirá. Tiraba besos. Tiene gorro y bandera. Como, viste, parecía una reina, parecía Mirta Legrand, viste, cuando saluda, que muac, gorrito, bandera, agitando, y la gente, abuela. Bueno, esto fue una partecita de lo que pasó ayer en el centro de Gallegos, que para mí el festejo fue lo que fue, porque sufrimos. Totalmente. Porque era Egipto, porque si hubiese sido un 2-0 no hubiese sido lo mismo. De hecho, octavos de final además, ¿no? Es como, para lo que es un mundial es muy pronto. Este mundial es más largo por los 16 avos y decís, che, hermano, ¿esto recién era octavos? Sí. Todo lo que falta sufrir. Interminable. Y ojalá falte sufrir, porque eso significaría seguir pasando instancias, ¿no? Le pregunta, a ver. Esto dentro del vestuario. Esto fue dentro del vestuario. Esta pinta para ser el hit, chicos. No sé si ustedes coinciden. A ver. La copa que le robaron al 10, la que no nos dejaron levantar. Por eso te digo, esto es una venganza a los Estados Unidos. Por Estados Unidos 94, el doping positivo de Maradona.
Te digo top 3. Ayer hacía un relevo así por arriba de lo que me dijo la gente. Le preguntaba cuál era el mejor jugador del partido. Está arriba de todo Talio Paredes, pero no está por encima de Messi. Para la gente Messi fue el jugador del partido. Es que en Messi hizo el gol. Hizo el segundo. Y la asistencia. La asistencia del primero, el gol del segundo. Y bueno, se destrabó, ¿no? Esto de, no sé qué impresión tuvieron ustedes. Sí. Se destrabó. Lo que no le venía saliendo en 60 minutos, que no le pasa nunca, que Messi no le pasa hace mucho tiempo, por suerte, que 60 minutos esté como nublado o que esté como todo el tiempo cuesta arriba, y después de ese gol de Cuti Romero, que es un centro de él, se destraba, y el gol es un golazo, ¿viste? Pasa todo en un segundo, y lo que hace Montiel, ese toquecito que es lleno de jugadores marcándolo, es muy muy importante también ese aporte, ¿no? Breve, cortito lo que pasó al final, porque bueno, todo esto fue una fiesta, como te decía. Te hablo de, yo creo que había unas 1000 personas por lo menos. No sé si coincidirán conmigo, ustedes vieron las imágenes. Por lo menos 1000 personas había. ¿Puedo decir 1000 personas? Para mí más, Rodri. Más, 2000 personas. Sí, por ahí puede ser. 2000, bueno, ponele 2000, un montón de gente. Sí, es un montón de gente. Por eso te digo. Ayer, ¿sabes por qué te digo? ¿Por qué? Porque fui a un espacio, ayer fui a un espacio reducido donde había un evento y habían 300 personas. Y viste más o menos el por esto metro cuadrado. Sí, y esto era más. Esto 3, era 4 veces más. Sí, llegaba como a mitad de cuadra para un lado, mitad de cuadra para el otro y todo el centro. Sí, 2000 personas fácil, no sé si más, Y puede ser que más también. En un momento se desmadró todo. Sí, eso me estabas contando, sí. Se agarraron a trompadas. Ayer había mucho alcohol, mucho alcohol. Esa combinación es... había muchos chicos jóvenes, te diría algunos menores de edad también con alcohol y poco control, o sea, no vi mucha seguridad más allá. Además está la policía reclamando, o sea, está la policía con quite de colaboración, que no es un acuartelamiento hace un mes y pico, entonces hay mucha menos presencia de seguridad pública en la calle. Me decían que hubo hechos de violencia, piñas también se Sí, hay videos de eso. Mira, el video que se viralizó yo lo vi en la esquina de Etam, es decir, ahí cerca del mástil. Empecé a dar vueltas, a hablar con la gente y lo sentí. Vos sabés que lo sentí, le digo a Avi, a mi compañero, le digo, Avi, vos sabés que me parece que en algún momento acá se va a armar. Se va a desmadrar. Se va a armar porque estaban, viste, como está todo demasiado como al límite del fulgor, no sé, del fulgor, quiero decir. Me daba la impresión que en algún momento podía llegar a pasar que se pudra. Y pasó que se pudrió en la puerta, como dijiste vos, de este local. En Etam, ¿no? La tienda de ropa. Pero empezó enfrente, del lado del correo, cerca de unos chicos que estaban con las motos. Que ya es un clásico también, que se empieza a convertir en un clásico a nivel nacional, esto de andar en moto de a grupo, de a 20, de a 30. Justo ayer hablamos de eso, a partir del siniestro vial ocurrido en Calafate, antes de ayer donde murió un chiquito, un jovencito de 14 años. Justo ayer hablamos del fenómeno motos y esta cosa de los pibes en manada en motos. Clásico no, para mí no. Bueno, es un clásico en el sentido de que me refiero como que está convirtiendo en algo para mal, de la normalidad. Para mal, una mala costumbre. Sí, bueno, vos fíjate que hay, por ejemplo, municipios como el caso de La Plata, que para poder controlar esto, de que cuando pasa esto que se juntan de 20, 30 y andan en moto y demás, lo que hacen muchos más controles. Entonces saben que la gran mayoría, vos le pedís documentos, le pedís el seguro, no sé qué, está flojito de papeles, y saben que ahí entonces como que lo que menos quieren los chicos es eso, entonces evitan juntarse y hacer salidas. Pero ayer el centro fue lleno de motos, lleno de motos, pero lleno mal, y andando la moto entre medio de la gente, lo cual era un peligro. Sí, es peligroso. Yo le digo, el festejo estuvo muy bien, afortunadamente no pasó mayores, pero para la próxima yo diría, creo que no estaría mal, tal vez un poquito más como de... No te voy a decir control, pero sí que estar ahí, viste, observar a ver qué pasa. Se aprovechó el contexto también, me parece. Aprovechando el contexto que hay. La policía medida de fuerza. Sí, porque aparte cuando hay alcohol, viste, había mucha gente muy alcoholizada. Entonces digo, cuando hay alcohol, siempre hay uno que se ve de la mano, uno se con el otro, chocan, pum, se arma y es pólvora que está a punto de estallar. Entonces ahí alguien tiene que ver para bajar un poquito el cambio. Claro, bueno, está la policía reclamando, ¿no? O sea, la policía está con quite de colaboración hace un mes y medio y hay, bueno, por supuesto que se ve menos presencia policial en general. De hecho, hoy es la mesa del salario de la policía, hablando de los reclamos y paritarias. Chicos, han llegado nuestros invitados que van a pasar al estudio enseguida. Yo tengo un par de mundialistas ahora para que no queden viejos. Fíjense ustedes, Ariadna, anotemos a Ariadna 203 que nos reenvía Fer. Ella tiene un mensaje, o sea, lo que le diría a Messi es autocrítico. No sé si lo tenés ahí a la vista. Sí, Rodri. Lo tengo acá a mano. Dice, hola chicos, bueno, si me lo encuentro a Messi, le pediría perdón.
Yo creo que mucha gente le tiene que pedir perdón a Messi. Porque muchos años atrás le dije pecho frío. Ariadna 203, muy bien Ariadna, siempre está bueno hacer como un mea culpa. Yo me anoto entre los que lo criticaban duramente. Me dio mucha tristeza cuando se fue y ahí bajé un cambio. Cuando Messi dijo que renuncia a la selección. Claro. Después de la Copa América del 2000, ¿cuál fue? ¿2016? La Argentina pierde 2 Copas Américas seguidas. No, 2016. Menos mal que dio marcha atrás. Porque mira todo lo que nos hubiésemos perdido si se iba. Sí, que fue una renuncia que fue tremendamente resonante. Gustavo nos dice, opina de fútbol, pero justo estábamos hablando del tema de las motos y dice, el problema de esas motos son los escapes. Pero antes había opinado, qué manera de sufrir ayer, por Dios, en el contraataque que lo para Paredes, pensé lo peor, y a modo de broma dice, si me cruzo a Messi, le doy mi autógrafo. ¿Quién dice? Gustavo, ok. Que deja su mensaje. Al revés, no me va a pedir un autógrafo, le da el suyo. Sería original al menos. No sé cómo reaccionaría Messi, pero sería original. Bueno, están todos anotados 15:51, 60:51, refresco consigna y separamos, ¿te parece bien para la nota que viene? 11 de la mañana, 37 minutos. 11 de la mañana, 37 minutos. La consigna del día de hoy es, nos tenés que contar si te lo cruzás a Messi. Ponele que te lo cruzás acá, caminando por la San Martín, en el Rocha, dando una vuelta, porque tuvo que venir a visitarlo, no sé, al Toto Avilé, que lo invitó a tomar mate a Gallego y dijo, bueno, vamos, y se vino con Antonella, con los pibes, todo. Te lo cruzás en la esquina y decís, ¿qué le decís? Tenés 2 segundos, porque después se va, ¿viste cómo es? Se junta gente, te olvídate. Pero si mano a mano, ¿qué le dirías a Messi? 15:51, 60:51. Amigos, un poquito de música. Abrimos la ventana para ver cómo está el clima en la capital de Santa Cruz después de una jornada de festejos. 1 grado bajo cero, señores. Faltando nada más que 20 minutos para las 12 del mediodía. La humedad, 81%, y el viento que sopla a 18 kilómetros por hora. Para hoy, la máxima 4 grados y la mínima de 3 bajo cero. No se olviden que hoy es el último día hábil de esta semana cortita. Estamos en la previa de la velada patriótica del 9 de julio, de la cual después en un ratito te vamos a contar cómo se va a festejar acá, en el Boxing Club, en la capital de Santa Cruz. En su mirada, un poco de insatisfacción, por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Es un rey extraño, un rey de pelo largo, vagando por la calle, mirando la gente pasar, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día.
Ya el lunes cuando arrancamos el programa y hablábamos de todo un poco, decíamos que esta era una semana singular, es una semana singular. No solo porque ayer jugaba Argentina y sabíamos que fuera cual fuera nuestra suerte, que por suerte nos acompañó, iba a ser un día totalmente raro, atípico, diferente, y así estamos, ¿no? Como que tenemos la cabeza en un modo singular, celebratorio y singular, y ya viene el feriado. Mañana es el feriado del 9 de julio, el viernes es el día no laborable pero optativo, según dónde te toque laburar, de qué labures tu rutina. Rodri nos va a estar comentando después acerca de la velada patriótica de esta noche, que se hace en el Atlético Boxing Club, pero en el inicio de este fin de semana largo hay un evento que es sábado y domingo, y es un evento súper interesante de aquí de Río Gallegos, que se llama FLIA, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, que tiene muchas ediciones, más de 15, creo que es la 16, pero en realidad es la FLIA 10 años. La FLIA nació, o la primera edición fue en la Asociación Amigos del Tren, donde se hace esta vez, una vez más, allá en el barrio del Ferro, en un lugar muy bonito y en un barrio histórico de nuestra ciudad, y es la FLIA 10º aniversario. Está aquí con nosotros en los estudios, ustedes lo están viendo en YouTube y lo presentamos para el público en FM, Juan Infante, más conocido como Corcho. ¿Cómo andas, Corcho? Bien, gracias por el espacio. Estás haciendo un streaming de la FLIA en estos días. Se puede decir chivo y todo, es en Cervecería Yatel. Nosotros que difundimos bueno, eventos, bandas y demás. Uno de los escenarios de Río Gallegos es Yatel, y en este caso es una especie de escenario virtual, es decir, venís haciendo streaming. Contanos qué onda eso. Bien, como dijiste, son los 10 años de la FLIA, un cumpleañito a todo culo por una expresión. Hicimos 2 streaming, ya se dio por finalizado ese programa. Lo hicimos más que nada para mover las redes y tener otra llegada, otro público y dar un poco a conocerlo lo que se viene para esta edición de 2 días que tenemos este fin de semana. Nada, como siempre, para los que no saben, la FLIA, la Feria Independiente del Libro, se organiza a través de asambleas abiertas, es decir, que cualquiera se puede sumar con una propuesta o con un aporte, y así vamos armando todo lo que se lleva adelante y propone la asamblea. Claro. Todas las ideas. Claro, el streaming, si es posible, gracias a todas las manos que van colaborando. En Corcho, en mi caso, participé muchos años de la FLIA, siempre termino entrando de algún modo por la ventana. Por ejemplo, este fin de semana voy a acompañar en la presentación de Ernesto Sipo, de su libro Postales. Ernesto justo es oyente del programa, es una especie de colaborador informal, siempre nos manda audios como oyente o cosas piolas que va compartiendo con nosotros, y bueno, ahora vamos a ir nombrando todo eso, todo lo que va el fin de semana. Pero para el público que nunca fue una FLIA de libro independiente, ¿vos cómo la describirías? A esta altura de ya 10 años. Claro, yo era de cuando llegaste. Sí. Yo me acuerdo, era diciembre del 2016, y vos tenías unos rulos así enormes, 18 años. Sí, 9 creo que 19. Sí, en el verano del 2016, claro, porque la primera edición fue en julio. Claro, fue en invierno. Claro, o sea, vamos a celebrar literalmente el cumpleaños en fecha, fue el 16 creo que claro, también. Son 10 años exactos. 10 años exactos. Sí, yo llegué de la mano de un amigo que ya estaba ahí del COI, que estaba agitando, estaban arreglando el vagón, me acuerdo. Y nada, yo fui a ver qué onda. Y de repente me encontré con un montón de gente que pensaba de la misma manera, compartía algunos lenguajes similares. Y la idea siempre fue de la asamblea, desde que arranqué y lo que vi, de avanzar en bloque, en equipo, siempre apoyándose entre nosotros. Para poder llevar adelante las diferentes ideas, que en este caso es la Feria del Libro, que surgió, bueno, porque en su momento no había muchos espacios abiertos a todo público para presentar y exponer sus expresiones, y así fue que al día de hoy tienen 16 ediciones. Claro, y es como, a ver, es la Feria del Libro, pero que al ser asamblearia y con gente de distintas ramas, llamémoslo, artísticas, expresivas, culturales, termina siendo como muy diversa. Sí. Pero me acuerdo, en 2016, vos Nica te acordarás, venimos de un paro municipal de más de 100 días, de espacios culturales cerrados, del Teatro Municipal cerrado, y la FLIA, por fracciones, además, y fue mucho tiempo. Y la FLIA nació en un contexto de una Río Gallegos chota y hecha bolsa. Eso es como el recuerdo más patente. Y claro, y en 10 años pasa de todo. Y algo que está bueno, el lugar donde se va a hacer la Asociación Amigos del Tren, tiene el Museo Ferroviario en la esquina, que va a ser también uno de los lugares donde se van a hacer talleres ahora este fin de semana, y de ahí poquito nos vamos metiendo en la tilla. Corcho, este es un programa de actualidad de noticias con otras cosas, entonces hay como preguntas tan buenas como para todo público. Si vos tenés que describir a qué te dedicas, ¿cómo lo decís? Yo te veo todos los años en la Feria del Libro, con cosas muy bonitas, muy lindas de diseño y Desde la encuadernación artesanal. Bueno. Que bueno, que eso es lo tan significativo también que tiene para mí la FLIA, porque ahí es donde comencé a feriar y ahí es donde comencé a dar talleres. Es como que ahí empezó todo mi génesis, digamos, como gestor y artista y todo, porque ahí di mi primer taller junto con otros compas con el COI y con Gaby, que estaban ahí en la asamblea. Nuevamente esto, desde la asamblea nació la idea de brindar los saberes que nosotros teníamos. Mi amiga Gaby sabía encuadernación, no quería dar el taller sola, entonces en grupo fuimos y lo empujamos. Después ahí surgió un colectivo
que se llamó Movimiento Surrealista, que nos dedicábamos a eso, a dar talleres de encuadernación, y tuvimos una gira por algunas localidades de la provincia haciendo eso. Y de la encuadernación al papel, el papel me llevó a la Feria del Libro, a dar talleres, a otras ferias, las ferias municipales de acá también, otras ferias independientes. ¿Y hace cuándo estás en la Feria del Libro vos? Digo, la Feria Provincial del Libro que se hace en Gallegos en el Centro Cultural. La Feria Provincial del Libro participó desde el 2022. Claro, ya hace unos añitos también. Sí. Hay una cosa que está bueno comentar. El libro, al que le gusta el libro, le gusta tocar el papel, le gusta el olor del libro, el olor de un libro nuevo, y eso se emparenta con comprarme el cuadernito, el anotador. Sí. Yo tengo uno que te compré a vos, que son guanacos, página amarilla, tapa amarilla, que te la compré en la FLIA del 2022. Esa FLIA fue al día siguiente Argentina campeona del mundo en Qatar. O sea, fue como la mejor FLIA del mundo, porque Argentina acaba de ser campeona del mundo. Y te compré ese cuadernito, mirá, ¿por qué no lo traje? Porque es uno de mis anotadores. Y hay gente que es como el gusto por el papel. Sí. Entonces vos te emparentás mucho a los puesteros de libros, digamos. Sí. La gente que le gusta comprar un libro, pero le gusta comprar un buen cuaderno, elegido. Sí. Y bueno, para volver a lo que me habías preguntado del papel, conocí otro tipo de expresiones, que así como el fanzine y también el libro en sí como... Porque yo, la verdad que yo no soy de leer mucho, soy más de lecturas cortas, por eso también voy por los fanzines, pero el objeto libro y el trabajo de edición, el trabajo editorial me parece muy hermoso. Y nada, admiro mucho la gente que hace ese laburo de manera artesanal, y también porque es algo que yo desde chico siempre... Me gustó el tema de las impresiones y el papel. Ahí está el objeto, ¿no? Sí, ¿Viste cuando decís un objeto de diseño? En este caso de papel. Sí. Corcho, si te parece, yo acá tengo la grilla de la FLIA. Y nosotros la vamos a detallar y demás. Y nuestra web, el Diario Nuevo Día, va a ir difundiendo. Bueno, la pela Laura Andreona, nuestra compañera, es asambleísta de la FLIA desde la número 1, desde julio del 2016. Y ella hace su programa ahora a la 1 de la tarde, en un rato. Entonces vamos a ir difundiendo. Hacé como el convite general, lo que vos tengas ganas de decir, va a ser sábado y domingo, entrada libre y gratuita, Asociación Amigos del Tren. Yo acá tengo la grilla como para ir puntualizando, pero vale decir, están las redes sociales, entras hay talleres para que te anotes, además de ir a ver presentaciones de libros, de música y demás, pero contanos vos y yo te voy algo así como ayudando. De la grilla, bueno, no me la acuerdo. ¿Querés que hacé el convite general? Yo repaso la grilla, si querés, la tengo acá. La verdad que... Tienen que venir a la FLIA porque en sí es una experiencia muy amorosa, es muy significativa, así como trabajamos en bloque desde la asamblea, el lugar también no es una elección ingenua, también tiene que ver con el rescate que hicieron los trabajadores del tren. El Museo Ferroviario es hermoso. Sí, es una buena oportunidad para conocerlo. La gente que termina yendo a la FLIA va a ver algo que le gusta y termina yendo al museo, donde además hacen talleres. Sí, y también que se manejan, como una asociación también, apoyándose mutuamente, siempre buscando apoyo desde afuera, resignificando toda la historia del lugar. Así que está buenísimo que vayan, se acerquen y conozcan ese lugar, primero y principal. Y después tenemos un montón de contenido. Viene Pavel Oyarzún desde Punta Arenas, vienen las chicas del Chaltén, de Pan Editorial, Yeye y Tone, que van a estar dando un taller de escritura que ya tiene cupos llenos. Luego va a haber 2 talleres de teatro, uno de teatro del oprimido y uno de antropología teatral, a cargo de María Gamboa y del equipo de educación popular de la UMPA, que eso va a estar muy bueno y todavía tienen tiempo de anotarse. Hay un link en nuestras redes @FLIA Río Gallegos en Instagram y también en Facebook. Así que ahí se meten en el link y se pueden anotar. Hay algo muy curioso también, que esto de que hablabas, de que la FLIA tiene la característica de ser algo interdisciplinar, que cuenta con muchas aristas artísticas. Y ahora se sumó un nuevo compa, Gastón Ayusa, quien va a estar dando un taller de diseño participativo.
Tiene que ver con la arquitectura Mirá. civil y el pensar un poco más de manera comunitaria y colaborativa los espacios públicos. Así que se va a centrar en el diseño de ahí cercano a la asociación de la ría, de la costanera. Así que eso es algo muy curioso y nuevo que se sumó, que está bueno para participar. Una cosa, bueno, a ver, el Museo Ferroviario es un lugar muy bonito, está a 2 cuadras del muelle, a 150 metros de la cancha del ferro. Sí. Entonces es como un lugar con mucha historia. Sí, ¿No? Vos, sí. cuando vas a ese lugar, es un barrio que a mí me encanta. Nunca vi en el ferro, pero sí a una cuadra. Sí. Es el barrio 100 departamentos. Y es un lindo lugar para visitar. Y ya se hicieron varias FLIAs ahí, pero sobre todo la primera y la segunda, que además fueron las fundacionales, fueron de veras muy significativas. Sí. ¿Viste? Cuando en un lugar se concentran muchas cosas así como grosas Sí. y como llenas de sentido. ¿Viste? Una cosa muy cargada en el mejor sentido de la palabra. O sea, Sí, cargada de sí, cosas sí, sí. piolas. Sí. Hago lo siguiente si te parece, Corcho. A ver, Decime. vos recién lo decías, porque la grilla es larga. Sí. Entonces, cuando hay una feria del libro, como cuando vas a la Feria Provincial del Libro, está bueno tener la grilla y decir, quiero ir a ver esto, esto y esto. Y te haces como tu agenda de visita. Sí, Entonces, esto es en Pellegrini 915. exactamente. Bajás por Mendoza. Bajás por Mendoza 1 cuadra y media antes de llegar a una de las rotonditas que desemboca en el muelle. En realidad hay como a 100 metros del muelle. Cuando bajás por Mendoza 1 cuadra antes, más o menos, es calle Pellegrini. Sí. Pero claro, como a veces por ahí por las calles del barrio de Ferro te podés perder, pero es bastante sencillo de llegar. Bajás por Mendoza 1 cuadra y media antes es Pellegrini. Está un tanto escondidito porque hay una sede de ATE Sí. cerquita. Igual es más fácil de lo que cree, porque ahora movieron la locomotora, entonces bajás por Mendoza, cuando veas la locomotora, ahí tenés que ir. Ahí tenés que ir. Esa es la descripción Claro, gráfica. más claro, imposible. Sí. Esa es la mejor descripción gráfica de cómo llegar. Es el sábado y el domingo. A partir de las 15. De las 15, lo que es el escenario, donde va a haber presentaciones de libros. Bueno, vos mencionabas a uno de ellos, que es Pabelo Yarzún Díaz, que prestigia mucho la feria, porque Pabelo Yarzún es un gran escritor de Punta Arenas, es el autor del Paso del Diablo. Nosotros lo hemos entrevistado aquí. Bueno, es un lujo de veras que esté en la feria. Él estuvo en la Feria del Libro Provincial hace un tiempito nomás. ¿Cuándo fue? El año antepasado, en verdad. Sí, me parece que sí. Sí, el año antepasado, que eso lo hizo Ernesto Sipo, que esta vez presenta su propio libro Postales. Entonces, la grilla está en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram de la FLIA, FLIA, FLIA Río Gallegos. Y lo que es talleres, entonces todavía se pueden inscribir desde allí. Que los talleres estoy viendo que también son sábado y domingo, pero algunos talleres incluso son por la mañana. Son por la mañana y algunos tienen 2 encuentros. Claro. Sí. Claro, entonces, bueno, contáctense, miren la grilla y hagan la visita por allí. Bueno, Corcho, gracias por venir. Gracias por la invitación. Los esperamos este sábado y domingo a partir de las 15 horas en la Asociación Amigos del Tren con el cumpleañito de los 10 años de FLIA Río Gallegos. FLIA Río Gallegos, Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Ahora, en un ratito, sale al aire aquí, como cada día, nuestra compañera Laura Andrones. Bueno, digo cada día, excepto ayer que jugó Argentina, que la Pela no hizo su programa, que bueno, por obvias razones. Pero hoy que Laura retoma el aire de Siempre Llegué Tarde, que es su programa, bueno, va a estar ampliando toda esta información de la FLIA, siendo ella, además, una de las fundadoras y asambleístas de la Feria del Libro Independiente. Me cuesta mucho decir tu nombre, digo para el público general, Juan Infante. ¿Quién te conoce como Juan? Who is the fuck Juan Infante? Claro. Nadie me conoce como Juan. Corcho, el señor Corcho. así ¿Sigue me siendo conocen. Recorcholis tu emprendimiento No. o cambió de nombre? ¿Sabes No, que yo tengo cambió. tus stickers de Recorcholis? Sí. Yo traje sticker ahora para dejarle. Dale que nos gustan los stickers. ¿Cómo te llamas ahora? Ahora es Record. Tu marca, digamos. Record. Es Recorcholis recortado. Muchísimas gracias. Sí. El nombre de recortado. Sí, le cambié la identidad porque, bueno, como decía antes, vendía cuadernos artesanales. Ahora me dedico a la distribución de obra gráfica y de otro tipo, de artistas regionales y mías. Así que mutó mi emprendimiento y ahora tiene que ver más con una cuestión casi de galería móvil, si queremos decirlo de alguna manera. Y nada, tengo otras cosas para encargar con el proyecto también, de coleccionismo de arte y
y una fanzinoteca que tengo. ¿Seguís haciendo cosas con Marcos Aguilera? Sí, claro que sí. Mi amigo Marcos de Calafate, que ahora viene también para la FLIA, lo van a encontrar con su puesto de Distancia Editora. Y este fin de sí vamos a estar haciendo algo seguro con Marcos. Bueno, una cosa está buena comentar, volviendo al libro como eje de la feria o como núcleo. El año pasado nosotros entrevistamos aquí a Alberto Chaile, Beto Chaile, que viene a la FLIA ahora y hace una presentación sobre la obra de Héctor Rodolfo Peña. Un cuento que se reeditó del Lobo Peña, fue editado con todo el trabajo de Beto Chaile y con Distancia Editora, con Marcos Aguilera, que va a estar ahora en la feria. Y claro, desde el fallecimiento de Lobo Peña, desde los 2003, que falleció él, nunca se había reeditado nada. Y es como la primera aproximación a una reedición de obra. Claro que se editó un cuento, ¿cierto? No un libro de cuentos, sino un cuento. Tiene otro nombre, a mí me encanta decirle libro, no se llama libro, tiene otro nombre técnicamente, pero es un librito, ¿cierto? Que lo hizo la Distancia Editora de Calafate, que también va a estar en la FLIA. Y bueno, vos siempre estás con Marcos Aguilera, su hacedor, por eso sencillamente lo asocio. Bueno, la invitación está recontrahecha. Sábado y domingo en Pellegrini. 915. A partir de las 15 horas, FLIA Río Gallegos, la edición número 16, como decías vos, cumplimos 10 años, así que vengan a celebrar, seguramente va a haber torta y todo. Va a haber torta y todo. Juan Infante, más conocido por nosotros como Corcho, pasó aquí por los estudios de Radio Nuevo Día. Brian, voy con vos un toque. Profe, ¿usted está listo? Profe Héctor Nica Mancilla, se viene, hablamos del mundial hablamos de fútbol todo el programa hoy, ¿no? Pero ahora el que sabe es Nica y va a tener aire en breve nomás. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Llegó la nueva colección Bautic, pensada para los amantes del deporte, a Tiendas Balbi. Encontrá calzas térmicas desde 24.990 pesos y abrigos desde 44.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @Tiendas Balbi, para no perderte ninguna novedad. Márquez, preciso servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 55
53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery, España 101. Pub Sabores Argentinos, Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA, España 85. Un grado en este momento, ahí está, un grado un poquito más arriba, más abajo, más arriba. Ahí está. Gracias, mi amigo. Perdón, estamos regulando acá el retorno para que yo me pueda escuchar a mí mismo bien, no porque no se escuche bien, se escucha bárbaro. 1 grado la temperatura en este momento en la capital de Santa Cruz. El cielo está despejado, un día espectacular, pero con frío. Recién hablaba con Fer Tornú que me decía, che, acabo de entrar, hace un frío fuerte, pero con el solcito es un lindo día. Máxima para hoy 4, mínima de 3 bajo cero, 1 grado en este momento la temperatura, cielo despejado, 77% la humedad, con un viento que sopla a 18 kilómetros por hora. Antes de que empiece la columna del profe, quisiera pedirte por favor, porque ayer hubo un momento, todos recordamos siempre el triunfo, la gloria, no sé qué, pero esa pared, o mejor dicho, ese triunfo, se cosechó con un grito de gol, que fue lo que nos despertó la chispa, lo que nos despertó las esperanzas. Todos pensábamos, yo la gran mayoría pensamos que ayer contra Egipto, casi a los 80 minutos, estaba todo perdido. Pero en el minuto 77 pasó esto. Fernández, Paredes, aquí buscando Álvarez, Messi coloca centro. Cristian Romero lo hizo a los 34 minutos del segundo tiempo. Apareció Messi. Tremendo. Ese 2-1 fue impresionante. Creo que quedará en la retina de todos. Estaba viendo los cruces, pero bueno, de eso nos va a hablar directamente Nica, porque se vienen a partir de mañana 9 de julio empieza el primer partido. ¿Es correcto? Así es, mañana. Nica, todo tuyo. Mañana ¿quién juega primero? Mañana tenemos un solo partido, chicos, sí. Y vamos a tener 2 partidos únicamente el día sábado. Claro, el sábado juega Argentina-Suiza y posteriormente van a chocar o se van a enfrentar, que tiene también relación con nosotros, Noruega con Inglaterra, porque están del mismo lado de la zona, distribuidas para el cierre del cuadro, ¿no? Final de esta Copa del Mundo, ¿no? ¿Cómo anda, profe? Bien, acá andamos, todo tranqui, un poco más aliviado. ¿Qué tiene hoy para contarnos de especial? Ya nos adelantó algo, que es hablar del fútbol egipcio. Sí, del fútbol del norte de África. No solo Egipto. No solo Egipto. Egipto forma parte de ese fútbol del Magreb, o por así decirlo, fútbol del norte de África, que comprende la región del Magreb, comprende parte de Egipto, Túnez, Libia, Marruecos y Argelia, la denominada zona del Magreb, una región futbolística que no es su primera explosión que tiene en un mundial de fútbol, sino que ya hubo antecedentes más premonitorios. El fútbol africano, si bien hay que dividirlos en dos, el fútbol del África Negra o el fútbol de la costa, del lado de la costa del Atlántico, y el fútbol del África Negra,
del África más pura, del África negra, que es el de República del Congo, por así decirlo, Sudáfrica. Después tenés en la otra parte Senegal, Nigeria, Ghana, y arriba del continente el fútbol del Magreb, que es, para diferenciarlo, si pudiéramos diferenciar el continente africano, que se diferencia fácil, es el fútbol de origen más vinculado a Inglaterra y a Francia, pero con el agregado religioso cultural que es que son de religión musulmana, ¿no? Claro. A diferencia de la otra parte del continente, ¿no? Del Atlántico, que hay otro tipo de religión y también se entremezclan distintas costumbres. El fútbol del Magreb, por así decirlo, tiene su primera eclosión deportiva en los mundiales mucho antes del siglo XXI, promediando la mitad del siglo XX, se produce un gran conflicto o la ola independentista en África, ¿no? África fue, el continente africano, uno de los últimos países donde se terminaron las colonias, ¿no? Y se terminaron saliendo las independencias de muchos de los países, ¿no? Previo a eso, Francia, Inglaterra y Países Bajos y Portugal tenían mucha injerencia con sus colonias en África. Las últimas, quizás, colonias o gritos independentistas se dieron también en la zona del Magreb, y el primero de ellos, que trascendió a través del fútbol, fue la selección de Argelia, una guerra cruenta y sangrienta. Lo abordamos acá en la historia de los mundiales, un capítulo donde, o mejor dicho, se mencionaba que en el himno de Argelia es un himno que le dice: Francia, llegó tu hora de pedirte las cuentas, algo así, resumidas partes, dice el himno de Argelia. Llevaste, digamos. No. Claro, que tiene que rendir ante el mundo lo que había hecho. Bueno, el fútbol de Argelia Argelia se independiza de Francia tras una cruenta guerra, pero previo a eso, plena guerra de independencia, los argelinos se agrupan y crean un equipo que hace una gira por toda Europa, menos por Francia, ¿no? Juega con selecciones y con clubes de España, de Inglaterra, de Alemania. Ese es el primer aviso, primera cuestión, que el fútbol en África o el fútbol del Magreb iba a dar que hablar. Tenían buenos potenciales, nada menos que pasaba que muchos de los talentos terminaban en el fútbol francés y eran absorbidos o eran nacionalizados como franceses, cosa que sigue pasando, ¿no? Total. Tenemos el caso de Zidane de origen argelino. Bueno, su hijo es el arquero de Argelia. Su hijo es el arquero de Argelia, bueno. Posterior a esto, a la independencia de Argelia, es donde se da continúa el crecimiento del fútbol del Magreb o el fútbol del norte de África, traducido en la expresión de Marruecos, que clasifica por primera vez a un mundial de fútbol en el año 70, en México 70, cumple una decorosa actuación, pero quizás la segunda gran implosión del fútbol de esa zona de África se da en el mundial en 1982, ya lo charlamos también acá, con Argelia, y ese partido arreglado entre austríacos y alemanes que le impide al conjunto argelino pasar a una segunda vuelta. El tercer grito fuerte en el contexto mundial para el fútbol magrebí lo da lógicamente hace cosa de menos de 4 años, la selección de Marruecos, que otrora, con una nueva generación, está instalada allá en cuartos de final, donde se enfrentará a Francia. Un crecimiento, si hablamos de crecimiento, el más contundente es el de Marruecos, ¿no? Que ya viene consolidándose, no tan solo en
este mundial, sino que ya había sembrado las bases en el mundial pasado y también alimentado con qué tener a través de su selección juvenil, que fue campeona del mundo. Le ganó a Chile, Argentina. sí, en Chile el año pasado, en sub-20. Y también esto no es casualidad. El fútbol de Marruecos y el fútbol de esa región, pero en específico el de Marruecos, viene de hace muchos años teniendo en cuenta o invirtiendo mucho en la fase de divisiones inferiores, la fase formativa, a través de una academia que se llama, lleva el nombre de un rey, la Academia Hassan. Ajá. Es un Hassan IV, Hassan II, creo que es un rey que tuvo. Ayer había un Hassan del cual vos nos hablaste en la previa. Ese es Hossein Hassan, claro, que es el técnico de Egipto. Bueno, a través de la Academia Hassan es donde se captan valores en Marruecos y es donde exporta posteriormente hacia Europa los jóvenes talentos que abastecen su selección. Y el caso de Egipto, lo hemos mencionado, fue la primera selección africana en jugar un mundial de fútbol allá en el año 34, quizás lo pudo haber hecho en el año 30, pero llegó tarde al barco, que el otro día llegó tarde al puerto de Marsella. Y ya no había tiempo para venir a Montevideo. La gran diferencia del fútbol del norte de África respecto al la otra parte del continente es sus orígenes. Es una escuela más francesa, con algunos resabios de escuela inglesa. Esos resabios de la escuela inglesa de fútbol quizás los encontramos en Egipto, pero el resto de los países del Magreb son todos claramente ascendencia francesa, o los que llevaron el fútbol ahí por los franceses. Vos viniste hablando de... Sí, cuando hicimos el capítulo de Historia de los Mundiales, hablaste de la escuela francesa de fútbol. ¿Qué se puede reseñar breve? De eso, esto de tener o características de fútbol francés o inglés. Muy físico. Respecto a lo que demuestran es un portento físico y una mayor ductilidad con los pies y un traslado más, no tanto juego aéreo como es el de Egipto que vimos ayer, que un poco más de el primer juego. Gol, de hecho, ¿no? Sí, de hecho, sí, es una clara exponencia de lo que juegan. Bueno, y pasando a Egipto, bueno, ayer, como todos sabemos, la pasamos mal con Egipto. Es un plantel que está en una simbiosis, mitad se está yendo y mitad es una nueva generación. Es un equipo muy respetable el de Egipto, sabe lo que juega, sabe sus debilidades y sus ganancias o sus oportunidades, y de alguna manera ayer lo demostró, más de una vez lo mostró, te espera y te sale en contragolpe, hace un doble bloque defensivo. Es un poco juega la vieja escuela del fútbol inglés de los 80 y 90, ¿no? Desbordes, centros, y de alguna manera representa quizás un crecimiento, ¿no? Vamos a ver quién nos deparará 4 años más después Egipto, si podrá volver a estar en un mundial, ¿no? Si podrá volver a clasificar a un mundial. Una cosa rara pasa con este Egipto, porque si bien manda, o por historia es el más ganador del continente africano a nivel de selecciones, no ha podido traducir ese dominio en los mundiales de fútbol. Tan solo 4 presentaciones: la de Italia 34, la de Italia 90, donde jugó el bueno de Hossein Hassan, que era delantero y que anotó 2 goles para su selección. Selección que se fue sin obtener victoria. El primer triunfo fue en este mundial. Iba a ser ayer. No, ¿vos decís en la primera ronda? Claro. Y el primer triunfo fue en este mundial para Egipto. El primero de su historia. De su historia. Claro. Así que por eso un poco de dicotomía, y no es
tan fuerte como pareciera a nivel mundial, a comparación de otras selecciones africanas como Marruecos, como Nigeria, como la misma Senegal, ¿no? Le costó, por primera vez todo se le dio, por primera vez su triunfo, por primera vez pasar a otras rondas, así que bueno, todo por descubrirlo. Y a 12 minutos de hacer algo que hubiese sido la noticia mundial, un batacazo histórico hubiese sido. Exactamente. Bueno, es lo que tenemos para charlar hoy de este fútbol del norte de África. Un fútbol que está en constante crecimiento. Ya lo había dicho Carlos Salvador Vilardo, que por ahí venía el futuro, cuando fue en el año 75 a participar de una copa allá a Marruecos precisamente, y él había anticipado la copa, fue a participar de la Copa Hassan, y él había anticipado que el futuro venía de África, del norte de África. Es la frase, ustedes la han comentado un montón, vos y Juli a lo largo de este tiempo, pero es cuando él dice, veo a los pibes jugando en la calle que tienen espacio donde jugar, o sea, esta cosa como de fútbol de barrio y de potrero. ¿Es esa entrevista o ese testimonio de Vilardo? Sí, es eso. Sí, tienen lugar donde jugar en la calle. Esos chicos están jugando al fútbol desde chiquitos en la calle. Sí, mirá, lo dije en 1975 cuando fuimos a jugar una copa. Yo creo que acá está el futuro del fútbol, no está en Europa o en Sudamérica. La gente todavía juega. Acá recorres Capital Federal y no se juega al fútbol, vas al interior y recorres Europa y por ejemplo en Italia como Roma, Milano, Firenze, no se juega. En Alemania pasa lo mismo. Esto lo afirmaba en un lejano año 75, hizo una profecía un Carlos Salvador Vilardo después de haber participado de un torneo de una de las tantas copas Rey Hassan organizados en Marruecos, ¿no? Bueno, entonces ayer afortunadamente Egipto no hizo historia, Marruecos sostiene lo que viene haciendo y viendo la grilla es el primero de los partidos. Mañana 5 de la tarde, Francia-Marruecos. Sí, Francia-Marruecos, un lindo partido. Quizás en este capítulo de las obligaciones, lógicamente, las obligaciones son para los dos, pero en mayor medida, chabón, tenés que confirmar lo que estás haciendo y es para Marruecos. El mayor peso de la obligación es para Marruecos. Lo de Francia ya se sabe que está jugando. Claro, ¿no? Viene a ser campeón y subcampeón. Lo de Marruecos viene a ser de ocupar un tercer puesto, así que bueno. Les digo una cosa, chicos, no hay programa de radio hasta el lunes porque viene el fin de largo, digo porque hay que terminar con el PRODE un ratito más. Sí. El PRODE es tremendo, PRODE, porque hay que decir hasta el resultado de Argentina-Suiza del sábado, porque nos reencontramos el lunes. Pero lo digo solo para no perderlo de vista. Sí, por favor. Ahora es la grilla, mañana... bueno, hay que sortear la pelota también. Sí, la vamos a sortear. Mañana Francia-Marruecos... La pelota con un vino de regalo. Sí. Marruecos-Francia, mañana 5 de la tarde, tremendo partido, feriado en Argentina. De modo que si te tocaba laburar, bueno, hay más gente disponible para mirar fútbol. Les tiro una data para sumar previo al PRODE, si les parece bien. Datos que hay que tener en cuenta para pensar en la Argentina con el sábado contra Suiza. Ayer a las 8 de la noche, después del histórico triunfo de la selección ante Egipto, a la misma hora que vos metías el pollo en el horno, que preparaba las milanesas, la misma hora, la escaloneta, y mientras Suiza jugaba los penales contra Colombia, la escaloneta se subía al avión para volver a Kansas. Se enteraron arriba del avión que el próximo rival iba a ser Suiza. La distancia entre Kansas y Atlanta, 2 horas de avión, 1000 kilómetros. Fíjate la distancia que se recorre en este mundial. La que más recorrió, ¿sabes qué fue? ¿Cuál fue? Colombia. Bueno. Colombia jugó en México, jugó en Estados Unidos y jugó en Canadá. Ya terminó en Canadá. Con razón, ayer el tiempo extra lo mató. En 3 horas, la selección hoy, en 3 horitas Argentina, digo, ¿no? De acá 3 de la tarde, se empieza a entrenar a puertas cerradas. El interrogante que quedó después de este partido con los jugadores. La recuperación del Cuti Romero. Primero el Cuti Romero, porque terminó calambrado. Después habrá que ver qué pasa, qué decide Scaloni entre Montiel y Molina. Viste que siempre alternaban, porque los dos estaban incompletos, no estaban recuperados. Bueno, esa es otra. Y después, una duda despejada, creo yo, que ayer nos demostró muy buen juego, es la de Tagliafico, que verdaderamente ayer lo dio todo. Y entonces, este equipo, con estas dudas, con este reacomodamiento, sabiendo que se va a enfrentar a un equipo que viene de jugar tiempo extra como es Suiza, el partido va a jugarlo el sábado 11, este sábado a las 10 de la noche,
es el partido Argentina-Suiza. ¿Ya hay árbitro? ¿Se conoce la terna arbitral de Rodri? La terna arbitral no la tengo. No, Lo que te puedo decir es que sí. el que gane de Argentina-Suiza, no voy a decir nada directamente, me quedo callado. Quieren preguntarme, después le contesto lo que pienso. Pero el que gane de Argentina-Suiza va a jugar en Atlanta. O sea, van a tener que volver a viajar a Atlanta para enfrentarse con el ganador de Inglaterra contra Noruega. Ese partido es miércoles a la tarde. Sí. El de semifinal. Dios quiera, muchachos. Ustedes saben que soy religioso en estos momentos. Dios quiera que así sea. Sería el miércoles de la semana que viene, en una semana, ¿no? Bueno, y mañana va a haber participación argentina. ¿Qué hay? Facundo Tello va a ser el árbitro que va a dirigir o va a dirimir justicia entre Francia y Marruecos. Bueno, por más que sea argentino, no le pidamos un gol, es el árbitro. Por favor, es el árbitro. Se juega en Boston y bueno, la probable Francia saldrá con Mike McCain, Julie Koundé, Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manuel Koné, Andrés Rabiot, ese quizás, Oussam Dembélé, Michael Olise, este muchacho muy buena él, Barcola, Kylian Mbappé, y el conjunto que dirige Didier Deschamps, que es el técnico, otrora campeón del mundo con Francia en el año 98. Mañana 5 de la tarde. También, sí. Partidazo, tremendo partido Francia-Marruecos. El siguiente decías recién es el viernes. El viernes, pero Marruecos... ¿Tenés la formación de Marruecos? Sí, que dirige Mohamed Ouabi, se llama, O-U-A-H intermedia, B larga o B alta I, Ouabi. Mohamed Ouabi, Bono en el arco, Hakimi, Diop, Halal, Nusir Mazraoui, Ayoub Boudabi, Neil El Ayouni, este muy buen jugador, Brahim Díaz. Brian, por favor, no era Brahim. Te pedimos primo árabe. Claro, chico que jugó en España en divisiones formativas en la selección, pero que eligió, porque tiene a la mamá que es marroquí y al papá que es español, eligió representar a Marruecos. Brahim Díaz, chico del Real Madrid, muy buen pie. Asidin Onawi, Bilal Kinous y Sufi Rahimi son el 11 que dirige Mohamed Ouabi y que seguramente buscará hacer historia y plantarse o revelarse futbolísticamente lo que fue una colonia contra su imperio, ¿no? En este caso, Marruecos ante Francia. Lo interesante es que el rival o el ganador de Francia-Marruecos se va a enfrentar nada menos que al ganador de España-Bélgica. Nica, nos queda un ratito de aire nomás, con lo que quieras. A ver, como no nos vemos hasta el lunes, el sábado juega Argentina, vos nos pedís el PRODE, pero hay otros dos partidazos. Hay otros lo que dos tengas partidazos. de convidar en la columna, que se vienen partidos del viernes y el sábado, además de Argentina-Suiza, hay otro partido. Sí, además de Argentina-Suiza, que para nosotros es importantísimo, nos volvemos a ver las caras. Con Suiza va a ser la tercera vez en mundiales. La primera fue en Inglaterra, el 66, fue triunfo de Argentina, y la segunda fue en Brasil 2014, triunfo en el alargue de Argentina, y ahora con Suiza, un conjunto ordenado donde tiene puntas muy veloces, sabe cerrarse o broquelarse. Ayer, por ejemplo, no le dio oportunidad de desprenderse por las bandas al colombiano Lucho Díaz, de alguna manera le ató o lo atosigó en sus llegadas. Colombia se quebró en el ataque, así que no pudo con el cerrojo defensivo. ¿No te dio pena lo de Colombia ayer? Sí. A Argentina no le convenía a Colombia, es mejor jugar con Suiza que con Colombia. Bueno, esa es la opinión de todas maneras, la consola. No es lo que pareció a lo largo del mundial esta selección de Colombia. Se le ha criticado mucho el esquema de Lorenzo. No hizo muchos goles, es más, sus delanteros no hicieron goles. Claro. Todos vinieron por sus volantes o en los escasos goles que tuvo. Hubiese sido tremendo partido Argentina-Colombia. Sí, menos mal que quedaron ahora tenemos quizás más accesible en la previa, te lo digo.
que Colombia, Suiza, pero es un equipo muy también ordenado. Hay que tratar de, seguramente ya Scaloni está estudiando cómo vencer ese cerrojo defensivo y esas tomas sobre los laterales que hace muy bien el conjunto helvético. Así que bueno, lindo duelo. Y el otro duelo, chicos, que será hora más temprana el día sábado, es el que van a protagonizar esta Noruega con su Erling Haaland, Odegaard y compañía ante la Inglaterra, que viene a dejar y hacer llorar a todo un país como... Clasifique el que clasifique, digo, ¿no? Claro. O sea, Vos estás hablando objetivamente. Operativo... No digo que esté mal, digo que no sé si es el momento, pero sí. está bien. Operativo altura, chicos. ¿Cómo? Operativo altura, lo que faltó en Argentina. Si pasamos Suiza, tenemos un rival... Cualquiera de los dos es tremendo. Es tremendo. Semifinales Argentina, chicos, esto es el miércoles de la semana que viene. ¿Sabe cómo se resuelve eso? ¿Cómo aguanta la salud de uno? Así, digamos. ¿Cómo hacemos? Con hachazos. ¿Cómo hacemos? ¿Saben qué les deseo? Buena salud estos días, chicos. Sí. Duerman bien, coman bien, no hagan lío. Bueno, si lo hagan, bueno, son grandes, adultos responsables, ¿no? Pero es como administran, claro, hagan lío, dijo Francisco en Brasil. Claro. Es como, si hacen lío, que sea moderado, porque hay como que ir administrando las energías. Sí. Recomendación general, si me permitís, ¿no? Sí. Es como un momento de salud dentro de tu columna. Bueno, así que está todo por verse, chicos. A ver si se escribe algún... Son 12:30, ganadora. Este es el momento. Bueno, vamos al sorteo. Tenemos varias cosas para cerrar. Sí. Incluso tenemos temas, llamémoslo como serios o delicados, que entran ahora en un minuto. Ahí Sandro Díaz nos está escribiendo. Hoy hay una nota re picante de la tarde que enseguida. Para poner una cosa, dale. Para poder ordenar un poquito el aire, guardemos la pelota 2 segundos y el vino 2 segundos nomás. Vamos al tema de actualidad y cuando volvemos cerramos con todos los premios. Con todos los premios juntos. Dale. Bueno, primer aviso. Nos apunta nuestro productor Sandro Díaz. Nosotros entrevistamos hace 1 hora y media atrás al presidente de la Caja de Previsión Social, a Pablo Pérez. Acerca de esa entrevista, Susana Ruiz, Susi, nuestra oyente amiga de la casa, ella fue vocal de los trabajadores pasivos en la Caja de Previsión Social, sí. ¿Cierto? Bueno, Susana, a modo de opinión, dice: la ley jubilatoria hay que reformarla porque si no, en breve los perjudicados vamos a ser los jubilados. Eso dice Susana, en calidad de oyente en este caso, luego de la entrevista con Pablo Pérez. ¿Qué nos apunta Sandro Díaz? Que hoy en la tarde va a estar el intendente Pablo Grasso en Fuera de Contexto, programa que se emite de 15 a 17. Atentos porque quien presentó la cautelar fue el municipio de Río Gallegos. Quien hizo el video ayer mostrando la hora de su celular fue el intendente Grasso, diciendo: en medio del partido de Argentina, el Tribunal Superior de Vidal le está dando la razón al gobierno en contra de los municipios. Ese es el espíritu del video de Grasso. Hoy, esta tarde, Pablo Grasso en nuestra radio en Fuera de Contexto. Nosotros tuvimos al presidente de la Caja de Previsión, Pablo Pérez. Chicos, tema de la salud de Miguel del Pla. Le agradecemos a David que nos escribió más temprano. A ver, David, en el día de ayer, martes 7 al mediodía, y luego de la paritaria docente, nuestro compañero Miguel del Pla sufrió una descompensación debido a un cuadro de ACV isquémico. Por este motivo debió ser hospitalizado, donde aún permanece bajo observación. Luego de pasar una noche favorable, se encuentra estable. En las próximas horas sabremos más luego del parte médico. Agradecemos la muestra de apoyo y solidaridad de parte de referentes, compañeros y amigos que nos han hecho llegar. Esto lo comunica el Partido Obrero, Prensa Obrera. Gracias, David, por ese mensaje. Por mandarnos por WhatsApp al 51 60 51. Gaby Anse, chicos, participa del programa muchas veces en calidad de oyente. Ellos hacen Patagonia Obrera. Publicó Gaby hace un rato en sus redes sociales. Miguel se encuentra estable. Agradecemos a cada compañero por hacernos llegar la fuerza y la predisposición de estar, de los mensajes y el acompañamiento que se siente. Bueno, también Pato de No Bailarás, le mandamos un abrazo. Pato es columnista de Fuera de Contexto, está en la FLIA el fin de semana, ¿eh? No Bailarás está en la FLIA, estaba escuchando la nota que hicimos hace un rato y dice: hola amigos, gracias por la difusión, la FLIA es un planazo para todos, recordemos que es el sábado y domingo. Y ahora, para ir a lo más amable, chicos, está Mariana en YouTube, nuestra oyente Mariana, alias, para nosotros es como alias 840 porque siempre mandan los mensajes allí. Ganó Buen Apetito el lunes y nos escribe y nos dice: vamos a verla en YouTube. Digo, es una oyente de la que le conocemos la voz, pero no todos le conocemos el rostro. Buen día, Nico, Lea, Rodri.
Ayer, después de tanta mezcla de sentimientos, fui a retirar mi premio. Excelente atención, riquísimo, digno de recomendar. Creo que no me olvido de nadie. Ah, y Keiko nos saludó recién, chicos. Es muy directo, que nos saludó, el hombre que nos saludó recién, en medio de la columna es el Keiko. Escuchá, de vuelta ahí, mensaje de Keiko. Muchas gracias, muchachos. Estos son premios de verdad para la audiencia. Gracias, gracias. Sí, le mandamos un abrazo muy grande también a Nico Miris y a todo el equipo de Buen Apetito. Sí, hace días que no lo vemos a Nico, ¿eh? Porque Buen Apetito, la verdad, es un auspiciante de fierro. Bueno, todos nuestros auspiciantes, ¿no? Pero Buen Apetito siempre tiene la delicadeza, la atención. ¿Cuántas veces nos han mandado los ñoquis? Digo, con la misma calidez que nos atienden a nosotros, atienden a sus clientes. Y no lo decimos nosotros, lo escucharon ustedes, lo dicen los oyentes. Así que bueno, gracias a Buen Apetito por confiar en nosotros. Chicos, son las 12 del mediodía, 34 minutos. Vamos a repasar muy brevemente los datos del tiempo. Vamos a abrir la ventana, un cortito nomás, y venimos con el sorteo. Te cuento que hoy, miércoles, vamos a tener una máxima de 4, una mínima de 3 bajo cero. En este momento el cielo está despejado y hay 1 grado de temperatura, y el cielo va a estar despejado. La buena es que va a estar despejado de acá hasta el viernes, con temperaturas que van a ir descendiendo de máximas. Por ejemplo, mañana jueves, máxima de 4, mínima 4 bajo cero. El viernes, máxima 3, mínima 5 bajo cero. Y ojito con lo que va a empezar a pasar el sábado, que veo por ahí algún signito de nieve. Podría llegar a pasar porque se va a nublar el cielo, y la máxima a partir del sábado y hasta el domingo va a ser de 1 grado bajo cero. Escuchaste, máxima de 1 grado bajo cero a partir del sábado, y la mínima va a ser de 6 bajo cero. O sea, vamos a tener un fin de semana, sábado y domingo, con bajas temperaturas, con un cielo que va a estar mayormente nublado el sábado y completamente nublado el sábado y parcialmente nublado el domingo. Ese es el pronóstico para la capital de la provincia de Santa Cruz este martes o este miércoles 8 de julio, en la previa de la velada patriótica por el 9 de julio. Buen día, muy lindo el programa, así que si yo me encontraría a Messi le diría gracias, crack, porque es uno de los más grande de la historia, igual que Maradona, pero para mí Messi es el mejor. Muchas gracias, muy bueno el programa y sigan adelante. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado? Señoras y señores, rapidito sobre el final, la promesa, lo prometido es deuda. El que se la jugó es el que tiene las pelotas, y hablamos de Héctor Nica Mancilla, que trajo la trionda para sortear hoy la segunda pelota que se va en Arriba el Día, en la 100.9. Con un vino de obsequio, que es el que nos trajo, el vino de Caleta Olivia, que nos trajo gente del Consejo Agrario Provincial. Mariviento, la trionda y Mariviento. Un vino de obsequio junto con el balón entonces. En la consigna estuvo al aire desde la semana pasada y la pregunta era, ¿cuáles equipos... Antepasada, cuando terminó la primera ronda mundial. Cuando empezaron los 16avos, la consigna era: ¿cuáles equipos creés vos que van a pasar a los cuartos de final? Participaron un montón de oyentes, y para administrar el aire hicimos el sorteo en pausa hace un rato. Y bueno, es un momento del anuncio, estimado doctor Nica Mancilla. Sí, ya tenemos ganador. Tenemos un joven ganador. Joven. Primera pista entonces. Primera pista. Sí, no hay tantos jóvenes. No hay tantos jóvenes. Excepto Brian y yo y Rodri. Y Rodri, que cumplió 25. Y a mí no me tienen en cuenta. No. Y vos. El ganador. Y va a tener compañías. A ver. Compañía. Ah, claro, el vino. Es menor de edad. Es cierto, es menor. Ahí le regalamos un vino, queda muy feo. Por suerte siempre nos escribe. Siempre nos escribe junto con la madre, afortunadamente. Claro. De hecho, el WhatsApp fue desde el celular de la madre. Es decir, hay un adulto responsable. El otro día nos vino a visitar también. El vino para la madre. El vino para la madre, la pelota para él. Okay. Hechu es el ganador. Vamos, Hechu todavía. Qué buena noticia. Se lo remerece. Bueno, la pelota anterior que la ganó Alicia, que no es 9 de área, no es Lautaro Martínez, tampoco lo somos nosotros, hay que decirlo, le regaló a su sobrino nieto la pelota. River, Alicia, bueno, eso es lo mejor que tiene, la quiero mucho, Alicia, además hincha de River. Bueno, Hechu entonces. Hechu es el ganador. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos mal? Sin vergüenza de Brian. ¿Qué pasó? Toda la onda, Brian. Nos juntamos a jugar con Hechu al fútbol.
y le tomamos el vino. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito ejemplo. Vos jugás que nosotros mientras tanto nos hidratamos. La pausa de hidratación. Exactamente. Chicos, nos queda por ahora el premio de Buen Apetito de las pastas. ¿Qué se llama la pasta? Buen Apetito. La pasta del miércoles, ¿no? La pasta de para todo. reponer la energía, el cansancio de ayer, ¿no? Exactamente, porque ayer lo dimos todo. Y qué mejor que reponer, como decís vos, la energía con una buena porción de pasta de Buen Apetito. No una, sino dos porciones de pasta de Buen Apetito. Porque Buen Apetito es la fábrica de pastas artesanales más ricas de Río Gallegos y la encontrás en Comodoro Rivadavia 430. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales. Bueno, amigos, esto es así, muy sencillo. En cortito derecho vamos al grano, vamos a ver quién ganó. Señoras y señores, el ganador o la ganadora, gracias a todos por participar. Creo que el mensaje en general para Messi ha sido de agradecimiento, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? La gente agradeció. Algunos pidieron perdón. Y alguien pidió algo, no sé si se acuerdan. Alguien le dijo, che, la foto con Trump no va. No, y alguien dijo... Haceme un pibe o una cosa por el estilo, haceme una cosa terrible. Haceme un crío. Hay que hacer la palabra. Sí. Es lo mismo, ¿no? Haceme un crío. Eso le diría a... Bueno, pero cada quien desea lo que quiere. Obvio, no hay límites. No hay límites. Parafraseando ni lo nombramos ese, no lo nombramos, acá no se nombra ese. ¿Quién es uno para...? Tráeme la copa, ese. Ah, claro. No. ¿Quién es uno para limitar los deseos de otros? ¿No? La imaginación es libre, de eso se trata este juego. Bueno, a ver, todos los que participaron, gracias, un beso grande para todos. Muy rico todo, muy rica las pastas de Buen Apetito. Señoras y señores, el ganador o la ganadora es... Elena 672. Elena sí. Vamos, Elena, todavía, que se lleva Elena las pastas de Buen Apetito. Elena, con el número de documento, Tuki, te vas a Buen Apetito. Abre de martes a domingo. Buen Apetito, la mejor fábrica de pastas artesanales para vos, que tiene este regalo que te lo mereces por vestirte de verde todos los días y escuchar Arriba el Día en la 100.9. Buen provecho para Elena, buen provecho anticipado para nuestro compañero Rodri Poloni, que viene en su momento de refrigerio. Ahora, porque cerramos el aire, trajiste el almuerzo, Rodri, ¿no? No. ¿Cómo te vas a olvidar el almuerzo? Bueno, vas a pasar hambre estos 20 minutos, que es el horario en que haces la pausa para almorzar. Bueno, Rodri Poloni siempre almuerza entre programas y ahora a las 13 empieza Laura Andreone con Siempre Llegué Tarde. Acaba de llegar Lau para hacer su programa. Lau, hablamos un montón de la FLIA, estuvo acá Corcho, y bueno, queda en tus manos la difusión ahora, ¿cierto? Vas a hablar de la FLIA, me imagino, ¿no? Ah, claro. Ahora entre las 1 y las 3 de la tarde, conduce Siempre Llegué Tarde, y está Brian Álvarez en los controles. Chicos, soy breve, así nuestros compañeros tienen su descanso hasta la 1 de la tarde. Por mi parte soy breve. Bueno, primero, feliz Día de la Independencia mañana. Que sea un gran sábado de la noche. Y una recomendación de la salud de todos nosotros es cuidémonos, que venimos de días de emociones muy fuertes y tenemos que prepararnos para el sábado de la noche. Dicho esto, espero que cuando nos encontremos el lunes estemos todos muy felices. Ese es mi gran deseo. Claro, no vengas, que nadie se convierta en Tutankamón en estos días, por favor. Claro. Recién hiciste una seña. Como el Diego, ¿se acuerdan? Es cierto, el Diego. Totalmente. Y en otra le están poniendo suero. Bueno. Y al rato le hacen. Es cierto. Bueno, eso por mi parte, chicos. Con lo que gusta encerrar. Y nos reencontramos el lunes, porque se viene el fin de semana largo. Será hasta el lunes, amigos. Entonces, Brian Álvarez en la operación técnica, Rodrigo Poloni en la operación de cámaras, en el streaming, Héctor Nica Mancilla, alias el profe, Leandro Dolan, el conductor, y quien les habla, Juli Quirós en el móvil, que además hoy ha prestado material muy útil, archivo muy útil de una jornada inolvidable que nos tocó vivir ayer en el centro de la capital de Santa Cruz. Rodrigo Arredondo es mi nombre, un placer acompañarlos. Nos encontramos el lunes. Vamos, que es 9 de julio, no se olviden, hoy hay velada patriótica en el Boxing Club. Desde las 20 horas. Desde las 20 horas. Van a haber muchos shows y muchas cosas, así que si tienen que pasarla bien y tienen ganas, vayan, aprovechen que empieza el fin de semana largo en la Argentina y en la capital de Santa Cruz. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a partir de las pasaditas, las 9:30 de la mañana, en la 100.9. Vestite de verde porque ya llega Laura Andreone con Siempre Llegué Tarde. Pero un consejo les doy,
la pelota siempre al